¿Qué tranza banda? Bienvenidos a nuestro episodio número 46 de Por Nation con la Abel, en el cual vamos a estar hablando de elecciones 2021, más allá de la superficie. ¿Cómo están, banda? ¿Cómo les fue esta semana? Todo chido, todo muy chingón. Víctor. Todo bien. Todo chido, papá, todo chido acá. Estaba esperando la invitación, no manches, me hicieron esperar un buen, cabrón. No, siguiendo kilómetros acá, ¿no? Ahora de qué van a hablar, ahora de qué van a hablar, ¿no? Güey, el No, Axel no nos dijo que nos veías, güey. Yo ni por aquí me hubiera imaginado, güey, la neta. no, pues acá el señor sí es un referente, ¿eh? Pues son estrellas, acá sí. Sí, ya es un Sí, referente. acá hay que estarle echando un ojo, ¿no? Gracias, mano. Y pues no están viendo doble. Uno es Víctor y otro es Andrés. Entre bizarro, Víctor y ¿no? Andrés El chido y el bizarro. había un chiste local, güey, de que el Andy se parecía a un güey de Seguimos Perdiendo, ¿no? Creo que es un El güey que Mike. también es médico, ¿no? Que está muy cagado, güey. El Mike, ¿no? sé. El Mike, sí, el Mike. Ajá. No sé, ya Pero lo han entonces destruido, ¿no? Y este pues ya no. estábamos parlando y el Víctor lo interrumpía, no mames, es que eres el Mike, güey. Así. Pero bueno, Sí, ¿qué te parece si te presentas, Víctor, para que la banda sepa qué onda contigo? El charolazo, ¿no? Acá aventar la sí. credencial. No, pues. Híjole, pues ahora sí que el semiluso, cabrón, ¿no? Ahora sí que. Sí, no, pues a todo le pego, no hago de todo. Y de todo hablo y nada hago en serio, ¿no? Todo ahí a medias y demás, ¿no? Pero. Pues la verdad, sí, ya saben, ¿no? Víctor acá, pues, pelón, no sé, en diferentes espacios, ¿no? Pues así, actualmente, pues ya ya una vez que dejé el vicio y acá la loquera todo lo que da, no, pues me dedico a trabajar con estudiantes de media superior, ¿no? Y ahí estamos dando clases de ciencias sociales, de humanidades, y pues tratando acá de enseñarles, bueno, no enseñarles, ¿no? De mostrarles a los morros que hay otras alternativas, ¿no? Este, que pues a pesar de que de nuestros orígenes y demás, se puede no ser tan bueno y se puede no irse a estampar, ¿no? Con lo primero que se encuentra, ¿no? Es una chamba bien difícil, ¿no? Porque a los morros, la neta, pues, no les llama, ¿no? Y o sea, pues, tienes que batallar bien cabrón y te dicen que para qué, si ellos van a hacer otras cosas, ¿no? Pero está chido, ¿no? Está chido porque pues, me ha permitido estar conectado con el mundo, no me ha dejado irme así por la libre o acá a lo utópico, ¿no? Me tienen bien aterrizado esos morros, ¿no? Así, pues te mantienen bien al tanto, pues estás viendo acá a lo que van mutando, ¿no? La banda, de nosotros lo que éramos en la prepa, lo que son estos morros, ¿no? Entonces sí son mundos completamente distintos, con 20 años de diferencia, ¿no? Entonces, pues ahí trabajo en el Bacho y trabajé un rato ahí en la prepa Fresno, ¿no? También ahí con la banda bien guerrera. Estuve trabajando ahí, apenas me salí en diciembre. Aparte de eso, pues estudié en la UAM, estudié sociología en la UAM y actualmente pues me clavé a la UACM a estudiar filosofía, ¿no? Porque pues, la neta sí me sentía bien chato, ¿no? Como sociólogo sí me sentía bien chatote y sentía que la neta, que no la tallaba, ¿no? Que me hacía y todas esas cosas por el estilo, ¿no? Entonces, está chido, ¿no? Porque pues, sí está bien conectado, ¿no? Bien aterrizado ahí con la banda de a pie, ¿no? Y eso es como la síntesis, ¿no? Y algo bien importante, ¿no? Pues ahorita ya también papá de un chavito de casi 5 años, Está muy cabrón, güey. Y está muy bonito, además. ¿no? Tratando de enseñar todo lo posible, ¿no? Y entonces, esa es así como la panorámica, ¿no? De lo que soy en lo que ando, ¿no? Lo que ando construyendo. Vientos, mano. Oye, en tus andanzas en la UAM, ¿te llegaste a topar al Beto o no? Yo estuve en Sochi, no sé si también estuviste en Sochi, Ah, Beto. no. No, yo estuve en Azcapo. Ah, ya, no, yo sí estuve en Sochi. Ah, O sea, ya. yo Es sí. que hay sociología en Azcapo, ¿no? Sí, pues ahí Sí, estaba todo otro compa, ¿no? El César. Ahí Sí, estaba. el Ari, ahí estaba en el Aguijón. Azcapo. Ajá, A él sí Simón. lo topé unas 3 veces, 4 veces. Pensé que habías estudiado en Azcapo, mano. Perdón, sí. No, yo soy de Sochi. Bueno, Órale, me qué fui chido. ya sabes, estás morro, quieres conocer otros aires, ¿no? O sea, ¿y qué Sí, hacemos pues aquí en el norte? Vamos al sur, ¿no? para nosotros los del norte, el sur siempre es bien promisorio, ¿no? ¿Crees que ahí vas a encontrarlo todo? Así, sí, Y para nosotros los mexiquenses. sí, Sí. así es, mano.
No, pues sí. Ah, sí, dale, Andy. No, le iba a preguntar que también vivía ahí en el estado. No, ya vivo en el límite, ¿no? Ya vivo acá entre el límite de la GAM y Tlane, acá en Progreso Nacional. Ahora Pero ahora ya sí que mi estamos muy corazón cerca, está en mano. Coacalco. Ah, ya, en Ya Cocalco. estamos Ya muy se cerca, quedó por mano. ahí. Ya podemos armar algo más fácil. Sí. Hay que ponerle, ¿no? Porque es que ya llevamos postergando acá el Sí, ratote. años, 10 años. Sí, pues a mí la verdad es que, decía Víctor, se tardaban en invitarme. Yo la verdad ya tenía puesto el ojo como de que deberíamos hacer un programa, pero yo hasta estaba tentado de preguntarle como, oye, ¿qué tema crees que estaría chido platicar, no? Y porque los procesos para decidir los temas aquí han sido muy diversos, ¿no? Pero en eso pues, surgió la inquietud de hablar de las elecciones. Obviamente ya se nos pasó la coyuntura, porque ya pasó, para cuando esto salga va a haber pasado semana y media de que fueron las elecciones. Y yo pensaba, pues que en realidad lo interesante sería darle un enfoque original, ¿no? A revisar qué pasa con las elecciones. Y en eso me topé con un par de comentarios en Facebook de Víctor. Uno en el que comentaba eh, por qué la gente votaría por la derecha, ¿no? En una ciudad como la Ciudad de México. ¿Quiénes son los votantes de la derecha? Porque si pensamos en aquellos que están defendiendo sus intereses de clase, pues son bien poquitos, ¿no? O sea, los que realmente están representados por la derecha. Entonces, eso se me hizo muy interesante, por qué la gente del barrio votaría por la derecha. Y otra es, hay una crítica muy, yo siento, no sé si es pues muy snob, ¿no? Desde el yo no voto, me organizo. No sé si han visto estos memes de yo no voto, me organizo y la organización y los güeyes bien pedos tirados en el suelo, ¿no? Entonces creo que hemos coincidido en eso. O sea, yo he visto las publicaciones de Víctor de que coincidimos de, bueno, pues evidentemente el juego electoral pues, es una mierda, todos lo sabemos, ¿no? Pero no vamos a partir del punto de la soberbia de yo no voto, me organizo, porque también conocemos esa otra parte que también a veces es muy hipócrita. Entonces se me hizo un buen inicio para platicar hoy del tema de la gran elección que tuvimos en términos numéricos el domingo pasado, ¿no? El domingo primero. Sí, Domingo que por 6. ejemplo, ahí como decías, ¿no? Que pues la banda hipócrita, ¿no? Que aparece ahí peda en el sueldo, güey. También los pinches establecimientos que te dicen, organízate, ¿no? O sea, desde antes te dicen, organízate, güey, porque va a haber ley seca. Desde el viernes te están diciendo, güey, va a haber ley seca, güey. Cómprate tus La pinches organización 5, 6, ese es 6, el 8 orden. cartones, güey, porque no vas a tener alcohol, güey, ¿no? Son prioridades, Beto, ¿no? Sí, ¿no? Pero pues desde antes te están avisando, ¿no, güey? Es como que, güey, prepárate, güey. Pensé que ibas a decir otra cosa, pero ¿sabes qué sí me llamó la atención? Fui a una plaza comercial, yo creo que una semana antes de las elecciones, y yo no lo había notado, pero con quien iba me hizo notar como de, mira, ya viste, y eran anuncios así afuera de los locales, no sé, pues, no me acuerdo, ¿no? Pues, no sé si del Zara y así, pero que decían, hazlo por México, una cosa así, y eran los colores de la coalición, güey. O sea, el letrero estaba en blanco y rojo, perdón, en verde, blanco en medio, rojo, y los letreros centrales en azul, ¿no? Era como, pues no tenía mucho pierde. Y pues nada, me sorprende que sigan haciendo sus esfuerzos, ¿no? Por influir en el ánimo electoral de la gente. Y eran de esas cosas que a mí antes, yo me acuerdo, me frustraban mucho. O sea, cuando la elección de 2006, por ejemplo, pues yo tenía que 17 años y me frustraba mucho ver esas cosas y como no tener dónde expresarlo, ¿no? Porque entonces dije, bueno, pues qué chido que tenemos este tipo de espacios y otros, ¿no? Pero este en particular y poder hablar de eso, pues que estás viendo en la cotidianidad y pues que al final se tiene que ver con decisiones, ¿no? Sobre tu realidad. ¿Te E acuerdas? incluso yo decía algo, güey, tiene que ver con la dignidad, ¿no? Porque yo incluso me toca de mi círculo cercano quien dice, pues está bien que reciba una lección del voto de la ciudad, ¿no? Básicamente, este gobierno. Yo digo, pues sí está bien, pero es que votar por el PAN es lo más triste, ¿no? Es no tener dignidad. Entonces, pues nada, qué chido que podamos platicar de todo eso hoy. ¿Te acuerdas en 2006 los spots, güey, que salían en la tele? Sí, claro. De la guerra sucia, güey. Sí, era bien, o sea, sí saca de pedo, ¿no? O sea, a ver, Sí, claro. este señor te va a quitar hasta tu tele, ¿no? O cosas así, dices, güey, no mames, Sí, güey. feo, güey, ¿no?
Sí te lo pintaban bien acá, güey. Y yo creo que mucho eso también influyó la guerra que hubo ahora, güey. O sea, sí hubo un pequeño guerra sucia, güey. Y se vio representada en la Ciudad de México, güey. Sí, por ejemplo, me decía mi mamá, ¿no? Me decía como, pero si tú estás de acuerdo que los votantes de la Ciudad de México son los más críticos y educados, ¿no? Le dije, bueno, si lo dije alguna vez, pues quizá lo puedo lamentar, ¿no? Ahora tendría que acotar, son los que más noticias consumen, y yo creo que en eso sí influyó en el ánimo, pues, de la gente que vive en la ciudad, ¿no? O sea, porque si te pones a ver las noticias, ya sea en redes sociales o en televisión casi no veo, pero en radio, si prendes la radio, uy, o sea, los noticieros de la mañana, de la tarde y de la noche, todos los días están diciendo como, no, y pues ya sabe, las decisiones, la improvisación, todo. Y digo, wow, a mí me sorprende, güey, porque yo jamás había visto eso, ¿no? Así, de que en los medios todo el tiempo estuvieran argumentando que todo estaba improvisado. Hay una combinación, porque el estilo del presidente pues combina bastante bien con ese relato, ¿no? Porque pues, él responde lo que él quiere en las mañanas, básicamente, ¿no? Entonces, eso empata mucho con los prejuicios de la gente, pero si encima hay una agenda que todos los días te está diciendo, y este gobierno lo está haciendo mal en esto, en esto, en esto, creo que sí influyó en el ánimo de los votantes de la Ciudad de México y probablemente de todas las ciudades del país, nada más que el país no son ciudades, ¿no? O sea, yo creo que mucha gente se viene a enterar con esta elección de que el país no es Twitter, ¿no? O sea, no es esa burbuja de opinión de Twitter, ¿no? Y ahorita que decías eso, Axel, sí me llama muy la atención cómo hasta no se está preparado para ese tipo de personaje, ¿no? Yo hace no mucho hablaba con mi jefe, ¿no? Estábamos así, igual así en la hora de la comida, y aparte, o sea, mencionábamos la incapacidad de la banda y esta pérdida de la ironía, ¿no? O sea, cómo ya son incapaces de ironizar, ¿no? O sea, y tú escuchas lo que dice Andrés Manuel y muchas veces, o sea, se está cagando de la risa, ¿no? Está siendo irónico, así, se está burlando en el rostro de quienes, de sus detractores, pero yo creo que hasta sus propios detractores y la banda que critica esto de la improvisación y que es un mamarracho, que un fodongo, creo que no pueden ver, ¿no? Lo que hay detrás, que es burla, ¿no? Es burla y es ironía, pero como ahora todo es tan literal, como ya todo, Sí. todo se está volviendo tan, sí, no, blanco, negro, se está viendo aún más, creo que esta capacidad de leer entre líneas, de percatarte de lo que está pasando ahí, creo que se pierde, ¿no? Entonces muchos se fueron en banda, ¿no? En ese juego, ¿no? Ya no son incapaces de entenderlo, creo yo, ¿no? Sí. Además, yo creo que la gente sí es incapaz de entender más allá de sus intereses o de lo que cree que son sus intereses, porque yo algo que me doy cuenta es, si a mí me dicen que tal agenda no está cubierta, ¿no? Y que en cambio le están dando el dinero, pues es que no sé, yo creo que los temas que más ruido hicieron fue y a mí mismo me hace ruido, ¿no? Porque yo no entiendo bien cómo está lo de los refugios, por ejemplo, ¿no? Los refugios para mujeres maltratadas y demás. Yo no sé cómo funcione porque yo pues escuché la versión de no se está quitando el presupuesto, ¿no? Pero sí lo escuché en la mañanera decir, ahora les vamos a dar el apoyo directamente. Y dije, bueno, eso no me suena tan coherente, ¿no? Pero creo que eso son más específicos, quizá de sectores más específicos. Dicen, por ejemplo, la gente le está cobrando la falta de apoyo a la cultura porque se quitaron varios fideicomisos donde cabe decir que la gente se roba mucho dinero, ¿no? También él habla de una mafia de la ciencia, eso pues, es mal recibido porque hay gente muy seria, ¿no? Pero pues, sí existe, también sí hay una mafia de la ciencia, ¿no? Tanto como también hay políticos corruptos de su partido y de todos los demás, o sea, dinero siempre ha habido, pero se lo han repartido, ¿no? Entre ciertas élites. Y creo que y le está dando dinero a la gente que no trabaja es algo que le afecta mucho en el ánimo clase mediero de las personas, pertenezcan a la clase media o no. La última publicación que vi, eso la vi hace rato, yo no estoy seguro, no he entrado al INEGI a checar, dice que tienes que ganar 16,000 pesos cada persona, ¿no? Por familia para asumirse como de clase media. Mucha gente pues, no gana ese dinero, ¿no? Pero de todos modos se asume como de clase media y creo que es una incomprensión de decir, hubo una pandemia, ¿no?
y yo pienso, en todo el mundo le están dando apoyos a la gente. O sea, no es que a mí es lo que más sentido me haga, a mí me gustaría que fuese otra la realidad, ¿no? En lugar de apoyos vamos a hacer proyectos y demás, pero pues no hay estado ni para mantener la seguridad, ¿no? O sea, hay estados del país donde, o sea, no hay, o sea, quienes gobiernan son los narcos en los hechos, ¿no? De facto. Entonces, pues lo que mejor se puede hacer es darle apoyos a las personas económicos, y creo que eso sí hace mucho ruido en quienes dicen, no, eso a mí no me está beneficiando, ¿no? Yo voté por otra cosa. Y creo que es un ánimo muy inmediato, porque sí valdría la pena como, pero ¿por qué votaste? O sea, sí entendías bien al personaje, y lo ligo mucho con lo que estabas diciendo, porque en realidad López Obrador ya era un dictador desde antes de gobernar, ¿no? O sea, nos dijeron que era un dictador desde mucho antes de gobernar, o sea, hace 12 años que sabemos que es un dictador, ¿no? Entonces, ahora que lo podemos reafirmar, creo que valdría la pena preguntarse, pues en realidad solo la gran mayoría se montó al carro de 2018, pero pues en realidad nunca se sintió convencido por esa figura, y creo que es la figura misma la que les hace ruido. No sé si estén de acuerdo, no sé en sus círculos cómo sea, pero les cae gordo, esa es la verdad, ¿no? Y ese estilo que tú dices, sí, yo veo que mucho de lo que dice incluso enfatiza las risas, ¿no? Te avienta una frase coloquial que hace notar que se está burlando en ese momento, pero incluso la frase coloquial le hace mucho ruido a ciertas personas, ¿no? Como que incluso preferirían ver otra cosa, ¿no? O sea, como más de lo mismo. No sé si eso lo ven en el ambiente, pero otro político como los que conocemos. Pero, de hecho, alguna vez lo habíamos platicado, ¿no? O sea, es más bien lo que estábamos viviendo ahorita es como el clasismo, ¿no? O sea, a la gente le caga eso, ¿no? O sea, sea de clase media, de clase baja, le caga, como dicen, ver que ese güey se ríe, que ese güey se apodongo, o sea, no puedes no saber nada, pero ves ese personaje y les caga, ¿no? Es que no mames, ¿cómo ese güey va a ser mi presidente y la chingada, ¿no? Y más que nada, pues es porque te caga con ver esa figura, ¿no? O sea, sale el racista de cada uno a decir, no, mames, ese güey es un pinche naco, ¿no? Si tú quieres, güey, ¿no? Y Ya eso es sabe lo que... combinar los zapatos con el pantalón, cabrón. Sí, claro. Se le hace un abrazote de tela hasta abajo, pues, ¿cómo crees, no? Y eso es lo que les caga, güey, realmente. Claro, sí, ¿no? En el caso, no sé si te acuerdas, Axel, que yo alguna vez te pregunté, oye, pues, bueno, yo te comenté, yo tenía una conocida que trabaja en un Cebetis ahí en esa, y ella había votado justamente por Morena, o sea, para las elecciones presidenciales. Ajá. Cuando llegó Morena al poder, ella me empezó a decir, oye, es que así, ¿no? O sea, fue una plática súper normal, no nos metimos Sí. al peo político, y me dijo, es que, ¿sabes qué? Que pues a mí ya no me está gustando el voto que ejercí, ¿no? Y le dije, ¿por qué? Normal, no, pues lo que pasa es que ya tenemos que pagar nosotros las hojas, ya tenemos que pagar nosotros las grapas, ya tenemos que pagar nosotros las plumas, y es cosa que antes no nos había pasado, ¿no? O sea, prácticamente les quitaron todo el presupuesto, no sé si haya sido en todos los CBTs, a ella le tocó el recorte del presupuesto, y ellos tenían que estar pagando prácticamente sus insumos. Y ella decía, güey, pero pues con lo que me pagan no me alcanza ni para mi casa, y ahora tengo que pagar los insumos de mi trabajo, pues está de la chingada, ¿no? Claro. Esa fue la expresión de ella. Yo no sé si alguien más lo llegó a vivir, yo me imagino que sí, pero ella se decepcionó mucho, muchísimo. Ella vive en esa, ¿no? Se decepcionó muchísimo, muchísimo de la elección que tomó. Sí, a mí me pasó con la novia de Iván, que, bueno, no me pasó a mí, sino que me contó Iván que era su novia en ese entonces, ya no sé. Que le dijo, ella estaba como de temporal en el SAT, que creo que tú sabes de eso, ¿no, Beto? Justo hoy me acordé porque pasé por Planes Centro, y y dije, debería ir al SAT, ajá, vi al SAT y dije, debería ir al SAT a regularizar mi situación, ¿no? Y bueno, estaba pensando en todo eso, y me acordé de de ese caso en el que ella tenía mucho miedo, porque no se acuerdan que de las primeras acciones que hubo fue que corrieron a todos los que estaban contratados por honorarios en el SAT, ¿no?
E igual fue la misma plática en la que ella le dijo a él como, no, es que tú sí eres fanático, ¿no? De López Obrador, no ves todo lo que está haciendo. Y yo pensé, es que sí es muy lamentable que gente pierda su trabajo, ¿no? O sea, eso no, pues, no manches, ninguno de nosotros quisiera que nos pase, Beto ya le pasó, por ejemplo. O sea, realmente sí está feo, ¿no? Pero creo que eso te habla mucho del inmediatismo con el cual vota la gente. Y no es culpa de nadie individual, ¿no? ¿Mande? Parecería más como un acto de fe, ¿no? Las Sí, elecciones del 18 fueron un acto de fe y sí, una claro, incomprensión total de los procesos, ¿no? O sea, claro. si tú votas en el 18, yo creo que, voy a ser sincero, ¿no? En el 2018 ejerzo el voto, lo hago por Morena, y si así estás movido por una cuestión, o sea, si era una cuestión de esperanza, si era una cuestión de fe, ¿no? Pero pues ya como proceso social es distinto, ¿no? Son lentos, contradictorios, Claro. entonces ya cuando te topas todo eso, ya así en tu realidad, eso nos pasó igual con los profes, ¿no? Decían, chales, que pues, Andrés Manuel prometió aumento, ¿no? Y nuestro sueldo está casi castigado, ¿no? Entonces, pero decía una maestra, ¿no? Que sí es acá obradorista, pero no importa, si es por la causa lo aguantamos, ¿no? Porque sí, no, o sea, no hubo ni un solo peso, ¿no? Y no ha habido un solo Sí, peso en estos 3 años, ¿no? Pero pues entiendes que es un proceso, ¿no? Entiendes que no, o sea, que no va a llegar con la vara mágica a las grandes transformaciones, ¿no? Y yo creo que tanto quienes votaron por él como la oposición, o sea, no se valen de la palabra proceso y del concepto de proceso, ¿no? Quieren así resoluciones con la varita mágica, ¿no? De ahí el desencanto, ¿no? O sea, imagínate, para que Morena y Andrés Manuel, bueno, Morena en sí, ¿no? Pudiera transformar medianamente algo, trabajo con los ciudadanos y demás, pues, ¿cuántos sexenios te llevaría, no? Ni 2, ni 3, ¿no? O sea, la banda quiere en 3 años, pues que saque la vara mágica y qué pedo, ¿no? O sea, creo que también cuando se involucra la fe y la esperanza ahí, te sí, hace perder de vista también lo que es un proceso, ¿no? sí. Y no sé también qué tanto habría influido la pandemia, ¿no? O sea, para que Sí, también claro. a lo mejor dijeran, no mames, pues es que me está cargando la chica. Bueno, justo con Sí, todo lo que se ha ensuciado con los medios de comunicación y lo que se ha dicho, pues la pandemia sí le vino a poner un poquito en la madre, ¿no? Es que nos estamos muriendo, nos está cargando la chingada, este güey no sí. está haciendo nada, ¿no? Entonces yo creo que también, pues mal pedo, pero nos llegó una pinche pandemia que nadie esperaba, ¿no? O sea, la gente, yo creo que eso también pudo haber influido un poquito en, en el voto de la Sí. gente, por lo menos en Ciudad de México. Que es mitad de mitad, ¿no? Mitad porque sí le metieron a la campaña negra. O sea, yo estaba comentando apenas en otro espacio como, no sé si ustedes se acuerden de que en algún punto dijeron que las vacunas que estaban llegando eran como regalos, ¿no? Como obsequios de las farmacéuticas, como de prueba, ¿no? Y decían, México no ha comprado vacunas en ningún lado, no hay recibos de todo eso. Y uno, pues la verdad, como ciudadano asustado, pues yo creo que todos teníamos miedo de lo que pudiera pasar, ¿no? Pues dices, no manches, igual sí lo está haciendo muy mal este gobierno, yo no sé, ¿no? O sea, que se atrevieron a decir eso, ¿se entiende? Y lo decían medios serios, o sea, lo decían en espacios serios, ¿no? Entrecomillado. Y pues no, o sea, yo estaba pensando en eso cuando me vacunaron, como, bueno, pues quizá esto no es la panacea, yo sigo preocupado y demás, pero qué poca madre, ¿no? Que se hayan atrevido a decir eso. Y eso, yo te aseguro, o sea, yo que tengo, pues a lo mejor cierta formación y hasta simpatía, pues sí llegué a dudar como quién sabe cómo lo está haciendo este gobierno con el manejo epidemiológico, ¿no? Yo puedo entender lo que decía Víctor, pues, en el discurso, pues, lo que decía, no, es que al presidente le vale madre, yo digo, no, pues es que le está hablando a la gente, ni modo que le diga a la gente, no salgas de tu casa, la gente vive al día, ¿no? O sea, yo eso lo puedo entender, pero de las epidemias, pues no sé nada. Entonces sí llegué a dudar, la verdad, como quién sabe cómo lo está haciendo este gobierno. Entonces estaba esa parte y también está la parte de una exigencia clase mediera que justo ayer me leí, creo que ayer salió un texto de Sabina Berman, donde ella habla como la 4T ya perdió a las clases medias, pero todos no la necesitan, ¿no? O sea, ya numéricamente se notó que puede ganar el 24 sin problemas en las clases medias, ¿no? Y ella decía que porque no dio apoyos, y a lo mejor es una expectativa que sí tenía la gente, o sea, oye, pues nos vino una pandemia, pues que se endeuden y repartan dinero para los negocios, ¿no? Pues quizás sí, quizás ninguno de nosotros tiene un negocio, pues no como tal, ¿no? Así montado,
no sabemos, una empresa, no sabemos qué implicó la pandemia, ¿no? Y qué esperábamos del gobierno. O sea, a lo mejor en esas personas sí afectó su ánimo. Pero a mí les iba a contar algo cuando gana la elección. Yo sí fui hacia el Zócalo y me acuerdo que de camino del hemiciclo a Juárez hacia el Zócalo, llegué a escuchar a gente gritarle a los policías, ahora sí, culeros, ya se acabó la corrupción, ¿no? Se nos va a cargar la chingada y así. Y dije, qué peligroso ese nivel de esperanza, justamente, ¿no? Porque estás votando pensando o sea, a partir de ahora, todo, o sea, todo cambió, ¿no? Entonces, a la primera que te extorsione un policía, ¿no? Que te golpee un policía, que te pueda decir, no, que iban a cambiar las cosas, pues no, o sea, lamentablemente no pueden cambiar de esa manera. Y incluso a veces creo que ni siquiera es una cuestión así aterrizada, sino es de representación, ¿no? Como que yo quizás soy muy conformista, me llego a sentir satisfecho pero pues me representa mucho más de lo que me representaban los otros, ¿no? Porque entiendo que se puede hacer muy poco. Pero bueno, claro, sí, o sea, mucha gente perdió esa fe que había tenido, ¿no? Para el 18, pues la perdió. Y yo creo que con la pandemia eso tuvo mayor efecto, ¿no? Sí, la fe, y también yo creo que muchos pensaban, ay, güey, creo que me estoy infartando, perdón, que me duele mi pechito. Que también, muchos pensaban, bueno, pues voy a votar por el menos malo, ¿no? Yo también ya pensaban así, ¿no? Pues, como dicen estos güey, ya estoy hasta la madre de estos cabrones, pues vamos por el menos malo, ¿no? Entonces, como dicen, no era algo muy razonado, nada más era, ay, güey, pues ya quiero un cambio, ¿no? Ya, la chingada, ¿cómo va? ¿No? Pero sí es cierto, güey, o sea, sí quiere todo así de inmediato, ¿no? O sea, güey, pues no, pues como, es imposible, ¿no? Claro. Que es lo mismo seguramente que pasó en las elecciones del pasado fin de semana, ¿no? Votas por el menos malo, güey. O sea, güey, ¿qué es esa pinche campaña de esta morra de los senos, güey? O sea, senos para todas, güey. Es una puta broma, güey. O sea, no mames. Pero fíjate que esos creo que afortunadamente nadie votó por ellos, ¿no? Son los de El Beto, redes. ellos, güey, el Beto. El Beto sí. Fíjate, Beto, que yo tenía una pregunta para ti, pero es sin ánimo o sea, no es ni para incomodar ni nada, sino, o sea, yo pensaba, como tú sí has votado por los partidos de la derecha, mano, y preguntarte, ¿qué te lleva a votar por una u otra opción de esos partidos? Yo, en estas votaciones que pasaron, voté por por la alianza, güey, pero porque sé que no va a ganar, güey. ¿Sabes? O sea, no quise anularlo. Ganaron Tlalnepantla, Güey, Voté por no ellos, quise, no pasa nada. literal no quise anularlo tal cual, porque anularlo es darle ventaja a un partido, ¿no? Ajá. Lo que voy es a eso. Pero no, Pero por lo general, no, pero espérame, pero por lo general sí he votado por la izquierda en la mayoría de las veces. Bueno, pero, o sea, la pregunta la reitero, ¿por qué, mano? O sea, ¿cuál es la reflexión? Y es sin mala vibra, o sea, me interesa, pues. Pues mira, güey, eh, igual puede ser algo súper banal, pero es como te digo, güey, o sea, yo he vivido la situación que te comenté acerca de mi compañera y aparte viví la parte de mi hermana, ¿no? En la cual, cuando Morena llegó, mi hermana trabaja en el SAT, y cuando Morena llegó pues ahora sí que al poder, le quitó un montón de prestaciones, las cuales obviamente sé por qué lo hizo, por o sea, por la parte de la austeridad, ¿no? Pero esa es cuestión que a lo mejor los trabajadores no deberían de sufrir por parte ¿cómo se dice? un Pues por proyecto. parte de los altos mandos, ¿no, güey? O sea, por la corrupción de los altos mandos. Los de abajo no deberían sufrir por la corrupción de arriba, güey. Es así de sencillo. Entonces, el hecho de que a lo mejor, güey, a tu familia le quiten algo que no le corresponde, pues sí te pega económicamente, quieras o no, güey. Sí. Es un cambio que, pues sí, o sea, está bueno vivir, güey, ¿no? Ahorita Más que No, nada no, es esa parte, güey. mi pregunta es real, güey, es porque así podemos entender. Fíjate, güey, que yo creo que, o sea, ahorita que te escuchaba,
sí me puse a pensar en un tema en el que se insiste mucho, es el de que hay una reforma fiscal en el que se grave a los más ricos, ¿no? Es una reforma fiscal que nadie quiere hacer porque pues la derecha no la va a apoyar, ¿no? Y un gobierno como este no se la quiere aventar porque ahí sí es echarse broncas directas, es así en serio, pues con los que saldrían afectados, ¿no? Que sí son los ricos de este país, que sí hay ricos en este país, ¿no? Evidentemente. Y esa es una muy buena, o sea, para mí es una duda, de hecho, yo no sé si se tienen que aventar esa bronca o no, pero los recursos, yo veo bien la redistribución de recursos, ¿no? O sea, yo veo bien las becas, yo veo bien los apoyos a los adultos mayores, pero preguntarse de dónde deberían salir, esa es una buena duda, ¿no? Que surge y a lo mejor sí tendrían que salir de los impuestos a los más ricos, ¿no? Claro, gobierno que se aviente esa bronca, o sea, si ahorita hay guerra sucia, pues olvídate. O sea, no, olvídate, ¿no? Olvídate. Yo ahorita Se me van a acordé, boicotear. escuchando al Beto, del abuelo de un compa, güey, que igual cuando escuchaba algo de política o escuchaba el nombre de Andrés Manuel, él decía, pues a mí el PRI me dio, ¿eh? A mí el PRI me dio, todo lo que tengo es por el PRI, pero se emputaba, ¿no? Entonces me acordé un poquito así del Beto, no, a mí el PRI me dio, ¿eh? Y a la chica. Entonces, Sí, pues bueno, yo sí creo que hay que apoyar un poco el proyecto, es como decía la compañera de Víctor, ¿no? La maestra. Si ese por el proyecto hay que aguantar, pues sí, ¿no? Yo creo que sí, porque yo igual luego le preguntaba a un compañero del trabajo que por quién iba a votar, ¿no? Y ese güey sí decía, no, pues por la oposición, carnal, la neta, ¿no? Y dice, yo voté por Morena, pero ahorita voy por la oposición. Y dice, ¿pero por qué, güey? Y yo creo que eso sí, tal cual lo escuchaban, lo repetía y lo escuchaba en todos lados, ¿no? De decir, no, güey, es que no le podemos dar todo el poder a él, ¿no? Y yo, güey, pero pues, estás siendo sincero que no estás votando nomás por votar, güey. O sea, la oposición no, ni siquiera tiene como un proyecto, ¿no? O sea, simplemente nada más es regresar al poder, quitar a este güey y ya, ¿no? Dice, no, pero es que no le puedes dar toda la cámara a ese güey, está loco, ¿no? Contrapesos. sí, los contrapesos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué son? ¿Quién sabe? Sepa la chingada, pero los contrapesos. Que no sé, pero hay que votar por el contrapeso. Sí, pues fíjate, Vic, que, por ejemplo en la UNAM, yo creo que ustedes deben saber, hay un movimiento actual por pues la regularización de la situación de los docentes, ¿no? De asignatura, que pues la verdad yo se los he contado en otras ocasiones, es una situación triste, ¿no? Yo me acuerdo que yo antes no entendía, o sea, y creo que como estudiante uno entiende muy poco de los profes, ¿no? Porque, o sea, como que a todos los ves igual, ¿no? Y no entiendes por qué unos son más tristes que otros y demás. Y ya luego ves como, no, pues es que hay tremendas diferencias, ¿no? Salariales y demás. Y entonces, yo pues desde que empecé a estudiar el posgrado, o sea, hace ya pues 8 años, sí, me sorprendí, me empecé a enterar y luego cuando empecé a dar clases dije, no, pues yo también he estado en este punto de yo lo hago por gusto, ¿no? Pero después dices, pero bueno, esto está mal repartido, o sea, evidentemente. Y yo creo que el movimiento que está ahorita en la universidad es consecuencia de lo que pasó a nivel nacional, de una aspiración, ¿no? De si a nivel nacional se van a redistribuir los recursos, pues que también pase aquí en estos pequeños espacios, ¿no? Pero ahí ya notas que los procesos son bien complejos y pues creo que es una cuestión pues de formación política, ¿no? El no decir, no, pues ahora el presidente me resuelve esto, ¿no? O sea, pues no, dices, es que realmente sí sería exigir más presupuesto, se tendrían que modificar legislaciones, ¿no? Tendrías que respetar los derechos de quienes ya tienen ese tipo de estímulos que rebasan los sueldos de los demás y para o sea, eso sería para el futuro, ¿no? A lo mejor ni siquiera nos toca a nosotros, sino para el futuro tendría que haber un nuevo tipo de plazas, ¿no? Para profesores de asignatura que den tales a otras clases, establecer nuevos criterios de contratación. O sea, es una bronca. No puedes decir como, no, pues yo como, o sea, yo lo veo, ¿no? Yo como profe esperaba que este gobierno de la 4T me solucionara mis broncas, ¿no? Que sí, uno tiene expectativas de que el Estado se haga responsable, sobre todo cuando trabajas en el sector público, pero es bien complejo. Yo, o sea, creo que es un tema aparte, pero es muy, muy complejo. Y con lo que decía, voy a relacionar este voto por el PAN. Aquí, por ejemplo, en Tlane, les decía, en Tlane, en Naucalpan, volvió a ganar el PAN, básicamente, ¿no? No sé, Atizapán y así. Entonces, sí es un poco triste. A mí me toca estar como de los dos lados, porque yo, alguna de esa banda que está en Morena o en los partidos de la coalición de Morena, pues yo los topo y digo, es que tampoco es que me caigan bien, ¿no? O sea, tampoco es que me representen como tal o demás.
Pero sí digo, pero sí era una gran conquista, ¿no? O sea, era la primera vez que gobernaba aquí la izquierda. El que era presidente municipal aquí en Tlane, pues sí era un cuadro de toda la vida, ¿no? De la izquierda, bien o mal. Y pues nada, ya regresó aquí la realidad del panismo a toda esta zona del Estado de México. Y yo pensaba en lo que ponías, Víctor, en tu post de los votantes más jóvenes, ¿no? Que los chavitos sin formación. Y yo lo que veo es que no solo si es una generación muy acostumbrada a lo explícito, como de, tal ya dijo tal cosa, ¿no? Cancelado. Y es como, güey, pero ¿estás seguro que no lo dijo con humor o que lo dijo en cierto contexto, ¿no? O que... Y esa generación es la que ahorita ve, pues hay un señor en Palacio, ¿no? Que ya es un viejo que no entiende, que me cae mal. Y tú te quedas como, güey, no, pero es que todo el proceso que pasamos, ¿no? Todos estos años de lucha para que hubiera un cambio en el poder y demás. Y sí creo que los más jóvenes, yo no sé, es una hipótesis, los de la ciudad al menos, sí son de los votantes, ¿no? Contrarios al proyecto de la 4T y en consecuencia, pues es votar por la derecha, ¿no? Por el PAN. Y sí está bien grave, ¿eh? Sí está bien grave eso. O sea, tengo algunos, algunos muchachos que fueron mis alumnos, los tengo también en redes, ¿no? Y pues también está chido, ¿no? Te digo que te conectan, ¿no? Porque como dices, ¿no? Luego las burbujas están bien cabronas, ¿no? Si piensas que pues, efectivamente o la revolución está a la vuelta de la esquina, o las reconstrucciones ya nada más es cuestión de un paso, ¿no? O crees que realmente esos temas se están discutiendo, ¿no? Cuando pues son muy acotados, ¿no? Y son así por grupitos. Entonces estos chavillos sí me sirven pues para conectarnos con esta parte. Y sí está bien gacho porque, o sea, es como decíamos, se entremezclan un montón de cosas, ¿no? Y hace rato hablaba con mi esposa, ¿no? Ahí en las pizzas, ¿no? Y decíamos, qué pena, o sea, no sé si te acuerdas que te conté que les encargué un podcast, ¿no? A los chavitos, ¿no? Sí, profe, pero ¿qué pedo? O sea, ¿qué hago, no? Y ahora, ¿y esto cómo se le hace, no? ¿Y esto qué pedo, no? O sea, es lo que les digo, pues traten el tema, ¿no? Yo se los sabría cultura popular, lo que quieras, si quieres las miches, si quieres los pulques, la barra, lo que tú quieras, ¿no? La lagunilla, el tianguis, no manches, pero qué pedo, ¿no? O sea, en realidad, o sea, están perdidos, no quiero eso, pero no sé qué quiero, entonces... O sea, las clases están bien feas, pero entonces, ¿cómo quieren la clase? Pues no sé, pero esa está bien fea, ¿no? Entonces, sí, están así completamente perdidos, ¿no? Así están asustados, pero pensando así a futuro, ¿no? Están diciendo, no, es que yo voy a viajar, no, es que yo voy a ser una persona muy importante, yo, o sea, regularmente trabajo con los del último año, entonces, no, pues yo sí voy a hacer esto, o sea, pero sí se han dado cuenta, ¿no? Con qué capitales cuentan, sabes leer, sabes, tienes idiomas acá. No, pero yo voy a viajar un montón, ¿no? Entonces, como si están proyectados hacia, o sea, sin tener en cuenta, pues, las condiciones materiales, culturales y todo, o sea, si están pensando así, que salen, entran a una carrera, la acaban en 3 años, brincan y ya son exitosos, ¿no? Así están esos chavitos, están así, están nublados, ¿no? Están perdidos. Entonces, entre ellos se escucha mucho esto, ¿no? No, es que yo voy a poner un negocio, dale, entonces hay que pagar impuestos, ¿no? Hay que pagar, pues esto ya es lo mío, ¿no? Y aparte, pues güey resulta que acá, ¿no? Que es autoritario, ¿no? ¿Y pues, qué es el autoritarismo? Pues no sé, pero ese güey está loco, ¿no? Entonces, esos morros así completamente están perdidos, o sea, te podrán ser ñeros, te podrán saber 2, 3 cositas, ¿no? Pero en ese sentido están perdidos. Entonces, eso hace que quién sabe por qué, o sea, ellos no saben por qué, no tienen idea por qué, pero es un odio hacia Morena, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? El PAN. Pero así, como dicen, no en automático, porque atenta contra mis intereses. ¿Cuáles son tus intereses, verdad? ¿Verdad? No, es que yo soy clase media, o sea, ¿cuál, güey? O sea, yo trabajo ahí en el límite de Azcapo y Naucalpan, ¿no? Ahí en el bachiller 18. Pues la banda pues, es de La Naranja, la banda es de San Isidro, o sea, de todos esos, de los pueblitos de al lado, ¿no? Pues es banda, o sea, dirían por ahí, ¿no? Es banda periférica, pero no, ellos están seguros que, o sea, que es una cuestión de decidirse para conquistar el mundo, ¿no? Entonces, de repente un proyecto como este de Morena, pues choca, ¿no? Contra lo que ellos dicen que son sus intereses, que pues no sabemos ni cuáles son, ¿no? O sea, pero detestan que les digas o sea, que no tienen formación, detestan que les digas que pues que la neta pues son pobres, ¿no?
no, es una de las ofensas más graves que les puedes hacer, ¿no? O sea, sí, realmente sí se lo toman con una cuestión así de encabronarse, ¿no? Entonces, pues es obvio que no van a, como decíamos, está viejo, está loco, y luego escuchando, ¿no? Pues es un dictador, y pues, escuchando dos, tres barbaridades, sí se comieron el discurso, ¿no? O sea, y se fueron a estampar de lleno, y yo sí creo que esos que están emergiendo, esos, pues así, esos chavitos que, o que recién se integraron al ejercicio democrático, sí se fueron con esa finta, ese no situarse en su contexto también los hizo apoyar proyectos en los que ellos ni siquiera aparecen, ¿no? Y pues es algo bien triste, ¿no? Porque pues dices, chale, o sea, yo te topé haciendo tablas de verdad, y sí te las sabías, y ahora me dices que eres panista, ¿no? Claro. ¿Qué pedo? Entonces sí está Sí, triste, ¿eh? Esa parte sí está... que no sé si estés de acuerdo, Vic, pero hay algo parecido a lo que nos pasaba a nosotros, ¿no? O sea, yo me acuerdo que yo sí fui de los primeros que abiertamente sostenía que era López Obradorista, ¿no? Y a mí mi proceso no fue tan, ni siquiera fue familiar ni nada. Sí hubo dos ocasiones en las que sí me llevaron a mí como a las concentraciones de López Obrador, pero fuera de esas manifestaciones fue un proceso individual de que yo traía este discurso, ¿no? De, este güey es un priista, es un reformista más, es lo que se podía decir, ¿no? Pero después dije, pero toda esta masa que viene aquí a concentrarse al Zócalo, pues yo lo veía, ¿no? Se bajaban conmigo del metro y demás. Yo iba porque pues, yo tenía en teoría este interés periodístico, ¿no? Dice, vienen por su propio pie, ¿no? Y lo que está pasando aquí es muy valioso, o sea, yo eso es lo que me empezó a mover, porque dije, son personas que justo salen de los mismos barrios que yo puedo frecuentar, pero estas son personas que dicen, no, yo sí voy a defender mi interés en política, ¿no? O sea, que yo siento que este proyecto me representa. Y a mí eso del López Obradorismo se me hizo muy atractivo, pero había otros círculos en los que era bien hostil mencionar eso, ¿no? O sea, como yo decía, como no, miren, yo entiendo, ¿no? Todas las críticas que se puedan hacer, yo también las tengo, pero yo sí creo que bueno, que es una opción y demás. Entonces, esos círculos iban desde los amiguitos de la zona, porque pues crecimos en una zona que es muy aspiracional, ¿no? Bueno, no, yo ya a partir de la adolescencia, ¿no? Pero pues estos güeyes sí son toda la vida de ese rumbo. Y yo lo que, en esa zona, por ejemplo, pues la banda era súper panista, no sé si se acuerdan, pero o sea, en 2006 mencionar algo de López Obrador era así, no manches, o sea, hasta dentro de las casas, güey, te decían todo tipo de cuestiones, ¿no? Desde esos círculos hasta, pues no sé, en la prepa, en la universidad, donde era como, güey, ¿cómo te atreves a sostener eso, a creer en las elecciones y demás, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros también ya pasamos por ese proceso, pero ahora está muy interesante y creo que es de las cosas que se tienen que analizar aparte, ¿no? En esta generación, esto que mencionaste de, están pensando como un emprendedor aún sin haber empezado a emprender, ¿no? Entonces, como, güey, este güey está afectando mis intereses, carnal, pero tú no has puesto un negocio ni de miches, ¿no? En este punto, güey. O sea, ¿cuáles son tus intereses en este punto? No, y deja de eso, el hecho de que les pongas a hacer un podcast ni siquiera sepan cómo, ya es como, güey, ¿cómo quieres emprender si ni siquiera puedes hacer un maldito podcast, ¿no? O sea, Pero qué triste, ¿no? Porque por ejemplo, esa generación, digo, más aparte de todo lo que nos mencionó Víctor, pues, o sea, ¿qué chingados les pasó, güey? O sea, ¿en qué momento se perdieron del mundo para que piensen así, ¿no? O sea, como ni siquiera tengan una identidad, güey, decir, bueno, güey, pues sí, yo vengo del barrio, ¿no? La neta, ¿no? O sea, vengo del barrio, güey. Pero, Claro. o sea, ¿qué les pasó? ¿En qué momento esos güeyes se fueron a la chingada, ¿no? O sea, porque ¿están en qué? ¿En Cebetis o en En qué? Pacho. En bachilleres, ¿no? Ujú. Entonces, pero tío, güey, ¿qué les pasó a esos cabrones, güey, que pues, se perdieron, güey, ¿no? Y dijeron, no, pues a la chingada, güey, o sea, este güey es una mierda, no me representa, los otros güeyes mucho menos, lo único que quieren de mí es mi voto, güey, no les importa una chingada, pero ahí voy, ¿no? O sea, ¿qué le pasó a esos cabrones, güey? O sea, está muy triste, ¿no? La neta. Sí, que es un proceso que yo también creo que sí vale la crítica para este gobierno, porque yo creo que quizá está faltando una estrategia para los jóvenes, justamente los de ciudad, sobre todo, yo insisto, ¿no? No sé cómo sean los estados, tampoco voy a hablar de la realidad, si yo la conozco, ¿no? Pero lo que queda claro es que los estados a Morena le fue muy bien, ¿no? Que es parte, es un relato bien interesante, porque yo mismo me fui con la finta de este mapa así de la ciudad dividida, ¿no?
Seguro de Pejín. Muy buenos memes, ¿no? Muy buenos memes porque, pues sí, o sea, esta analogía con Berlín sí está chida, ¿no? O sea, es como, qué chido. Yo me puse a pensar que nací en la Benito Juárez por obra y gracia del Estado del Bienestar, ¿no? Ahí en el 20 de noviembre, que es del ISSSTE o del IMSS, del IMSS, ¿no? El 20 de noviembre es del ISSSTE, según tengo entendido. Ah, del ISSSTE, ¿va? Bueno, pues, total que nací en la zona sí, sí, yo, pero pues no, nunca estuve ahí. Pero estaba chido el mame, pero dije, pues nos perdimos de la gran noticia y caímos en el relato en el que muchos medios quisieron que hiciéramos la evaluación de la elección, ¿no? Ya al día siguiente dije, no, pues en realidad Morena ganó, pues, o sea, que está gobernando un total de 17 estados, me parece, va a gobernar un total de 17 estados. Eso, yo creo que en realidad ahorita el peor enemigo que pueden tener, que sí está también muy complejo entrarle a qué es Morena y quiénes son quienes están ahí, ¿no? Van a ser las broncas internas que tengan. Pero si se ponen de acuerdo, ¿no? Arman una buena estrategia. Con lo que ganaron en esta elección intermedia, pues casi están asegurando lo del 24, ¿no? Pero la gran noticia, dime, sí. No, termina. No, pero que la gran noticia aquí parecía ser como, pero perdieron la mitad de las delegaciones, ¿no? Pero pues es que siempre es bien revelador salir de la burbuja y decir, no, pues es que el país no es la Ciudad de México, ¿no? Y no son tus compas, no sé, yo he silenciado la verdad a mucha banda de la secundaria, por ejemplo, porque es como, sí, claro, ahora ya se le dimos, no opinen de política, porque pues, no le saben, güey, no le muevan, ¿no? No le muevas porque lo rompes. Yo iba a decir que sí, realmente Morena, o sea, el partido sí tiene que hacer como una reflexión, ¿no? O sea, de qué chingados pasó en la ciudad, ¿no? Decía, a ver, ¿por qué chingados perdimos tanto, no? Yo creo que también aparte de la pandemia, pues a lo mejor yo creo que el pedo del metro afectó un poquito, ¿no? No, pues sí. Se ve ahí reflejado este desmadre, ¿no? La oposición ni se diga, güey, esos güeyes tienen, porque se queda evidente que no tienen un proyecto, güey, pues también tienen que echarle huevos, ¿no? Decir, güey, que ver qué chingados pasó, ¿no? O sea, realmente estamos muertos, ¿no? Pero Morena yo creo que sí tiene que ponerse las pilas, como dices, ¿no? O sea, a lo mejor, pues, enfocarse a las juventudes, ¿no? Como decía, güey, es un proyecto ahí, güey. O sea, sí tiene que echarle huevos, ¿no? Y reflexionar a ver qué chingos pasó, qué vamos a hacer. Por algo se perdió la Ciudad de México, ¿no? Y como dices, pues ganó en estados donde nunca había ganado, ¿no? Por ejemplo, en el norte de la ciudad creo que ganó en Sonora, ¿no? Chihuahua, creo, ¿no? O sea, lugares como que nunca se había ganado. Pero Baja sí, California, creo, ¿no? las dos Baja Californias. O sea, sí tiene que ser como una reflexión, ¿no? Del partido, ¿no? A ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Lo que está bien interesante es que el PRI no pierde el Estado de México, ¿no, güey? O sea, a mí se me hace bien cabrón. ¿Cómo le hacen? O sea, nunca perdió en el Estado de México. Nunca. Pero hubo municipios interesantes. Por ejemplo, Nesa, pues, hasta donde yo entendía, el PRD lo había hecho bastante bien en Nesa, güey. Porque yo ahí tengo familia y decían, se expresaban muy bien, ¿no? Como, no, pues es que sí. Incluso de la seguridad, ¿no? Así, creo que una cosa muy apantalladora porque pues, tenían helicópteros y así como ¿no? Sí, para andar vigilando en las noches, todo. Pero ganó un candidato abiertamente, no sé si homosexual como tal, creo que sí, pero de la comunidad LGBT, abiertamente candidato de Morena. Pues eso se me hace muy cabrón. Y también, hasta donde recuerdo, ganaron en Chimalhuacán, que eso implicó quitar a Antorcha Campesina. O sea, Chimalhuacán es el principal bastión de Antorcha Campesina. Para quien no sepa, pues, Antorcha Campesina es una organización, es filoperista, pero extorsiona hasta los gobiernos priistas, ¿no? O sea, realmente, pues, invaden predios y demás. Una organización muy grande y pues les ganaron ahí en el municipio que básicamente controlaban, ¿no? Entonces, pasaron cosas interesantes también en el Estado de México. Y Que no se también hablan regresamos, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de ahí donde viven mis jefes, que es en Coacalco, estuvo medio raro, ¿no? Porque era entre PRI y PAN, ¿no? Los que se lo repartían. Y los que se repartieron terrenos baldíos y demás, ¿no? O sea, ya no hay nada verde, ¿no? Allá. Y lo ganó, en las pasadas lo gana Morena, y ahora el PRI regresa, pero con un candidato así calado de los más corruptos, ¿no? En la historia de los gobiernos recientes de Coacalco, y lo gana. Usted también dice, ¿qué pedo? No sé si este güey
es la ratota, ¿no? O sea, este morro ya tiene procesos, o sea, uno pensaría, pues es un cartucho bien quemado, ¿no? ¿Cómo es posible que lo hayan lanzado? Y la ganaron con David Sánchez, creo que se llama. O sea, pues es así, basta de, ¿qué pedo, no? O sea, Sí. tanto así vamos a castigar a este partido, preferimos que llegue David Sánchez, haya hecho lo que haya hecho, haya vendido lo que haya vendido, haya terminado con los deportivos, o sea, porque ese morro se acabó las áreas deportivas, ¿no? Así tiraron las canchas, secaron el deportivo, o sea, todo a manos privadas, ¿no? Entonces, le quita las áreas de esparcimiento a toda la banda y aún así lo regresan, ¿no? Lo regresan a la vida y lo peor, la banda lo compra, ¿no? También así fui el fin de semana y dije, ¿qué pedo? Sí, mi papá, sí, pues ganó David. No mames, pero ¿cómo es posible, no? O sea, también Es que están estos robaba, casos. pero dejaba robar, hermano, ¿no? No, Por lo menos sabíamos que robaba, ¿no? Él por lo menos Sí. Fíjate, puta, que mencionas esto, güey, de que la banda ya sabía que era este güey que lo prefirieron. Pues qué pedo en Monterrey, ¿no? Por ejemplo, güey, ¿no? Con lo de Samuel García, güey. Sí, sí. A mí Monterrey se me hace un estado de lo más cagado, güey, lo más vigente que te puedes imaginar, ¿no? O sea, porque, pues es un estado importante, ¿no? O sea, la realidad, pues, Monterrey pesa, ¿no? O sea, hay gente de mucho barro ahí, la industria, lo que tú quieras, Nuevo ¿no? León, hermano. Nuevo León, perdón, Nuevo León, Sí. claro. Eh, pero es que pedo, güey, ¿por qué ese cabrón ganó, no? O sea, yo No, creo sí. que le ayudó mucho también las redes sociales, ¿no? Yo creo que la gente que decía que era un pendejo, porque hacía muchas mamadas, yo creo que se le ayudaba, ¿no? Yo creo que ese güey era Y más inteligente de lo que pensábamos, ¿no? O sea, ese güey quería hacer mame para llegarle, no sé, a la banda y poder lograr ganar, ¿no? Pero sí está impresionante, güey, o sea, cómo la gente sí fue y votó por ese cabrón. yo estoy en el punto en el que creo que todo lo que hicieron fue intencional. O sea, desde, digo, quizá las más obvias que le salieron muy bien fue lo de quieren ver mis tenis, ¿no? Fosfo, fosfo. Esas fueron las más obvias. Pero yo creo que el escándalo de estás enseñando mucha pierna, ¿no? Baja la rodilla, fue planeado, güey. Fue planeado lo de su jefe, ¿no? Lo del golf, de que me levantaba bien temprano para ir al golf. Ellos lo revivieron, güey. O sea, no fueron sus contrincantes políticos. Yo creo que eso es muy revelador. Yo creo que los contrincantes políticos de Samuel García ni siquiera tienen la visión de decir escarba en los archivos. No, fueron ellos mismos y sacaron esas cosas, esas entrevistas viejas para darle vida, porque creo que entienden bien la premisa de las redes sociodigitales. Miren, yo estoy en una facultad que en teoría es muy crítica, ¿no? Y a veces me sorprende, es algo que apenas voy a decir porque me acaba de pasar, pero con este escándalo de los influencers, yo fui a ver como quiénes eran y fui a ver si se disculpaban, ¿no? O sea, en Instagram, que luego pierdo mucho tiempo en Instagram porque justo es más buena ondita, ¿no? Que Twitter o así. Y y veo nomás, pues toda la banda lo sigue, güey. O sea, güey, tú topas a la gente en otros espacios y piensas que son muy críticos, ¿no? Con todo y demás. Y en realidad ves, pues en realidad siguen a este tipo de güeyes, ¿no? Que los de Acapulco Shore y demás. Y entonces, por eso tiene todo el sentido, pues por eso por eso votaron por el Samuel García, porque es la misma lógica. El chiste es que estén hablando de mí. O sea, básicamente es una premisa muy vieja, ¿no? De la mercadotecnia, que no es tan como la dicen, pero no, pues mientras hablen de ti, ¿no? Bien o mal que hablen de ti. Pero la onda es que en redes sociodigitales sí funciona así. Mientras se viralice, pues tú sácalo, ¿no? Esa es la estrategia. Y pues sí, güey, incluso no sé si vieron con cosas muy tristes como el video donde sale el Pato Machete, güey, y los músicos del Celso Piña, ¿no? Digo, Genitalica, pues yo no esperaría nada, ¿no? No sé, Sí, no, esos güeyes que... Pero pues sí me pareció triste ese video, pero pues se valieron de todo, ¿no? Y sí, y ganaron y yo creo que están abriendo la pauta de cómo pueden ser las elecciones a futuro, ¿no? Con ese tipo de personajes. Entonces, ¿han visto? Bueno, cuando fue este pedo del Samuel, me acordé de un capítulo que vi de La Dimensión Desconocida, de la que sacaron ahí en Amazon. Y está bien interesante, ¿no? Hay un capítulo que se llama El Niño Prodigio, y es de un güey que dirigía campañas, ¿no? Que hizo ganar al candidato más impopular, y a la siguiente perdieron, ¿no? Y entonces, pues este morro está así como, ¿qué pedo, no? O sea, y su carrera se cae y todo, y había un chavito youtuber, que así que bailaba, así como K-pop, cosas así por el estilo, ¿no? Y así, y que él decía, no, pues yo quiero ser presidente, ¿no? Y todo, no mames, qué pedo, pues es un morro, ¿no? ¿Qué tranza con este chavito?
Y este güey, no, pues yo creo que si lo perfilo chido, este güey puede ser presidente, ¿no? De Estados Unidos. Y le preguntan al chavito y así como de, pues estaría bien, ¿no? Y que videojuegos para todos, o sea, y propuestas bien simplonas, ¿no? Propuestas bien simplonas. Y al güey le crean su campaña y empieza a arrasar a todos, ¿no? Así es un chavito como de 10, 12 años, ¿no? Los empieza a barrer a todos, ¿no? Entonces, ¿qué pedo, no? Y con sus videos y en sus redes y haciendo bailes, ¿no? Y se enfrenta a los políticos rancios, ¿no? También, o sea, que volteas para un lado y dices, el político rancio, ¿no? Priista, panista, los de Morena al interior de la República son caciques, ¿no? Entonces, pues volteas y dices, chale, ¿qué pedo con esto? O sea, es una política rancia, ¿no? Y volteas para el otro lado, pues está, pues, o sea, nuestra lógica, ¿no? Pues es un güey güero, pues tiene una novia bien guapa, tiene varo, pues no está tan alejado de lo que la banda quiere, ¿no? Tener dinero, una novia bonita y pues, ser bueno, ¿no? Entonces, así yo lo comparaba con ese capítulo. ¿Qué pasó? Y con ese capítulo, pues sí me quedé, ¿qué pedo, no? Porque el chavito gana y barra en las elecciones, ¿no? Y por ahí lo exhiben y se cae su popularidad, ¿no? Pero fingen la muerte de su perro. Y entonces el chavito, están sufriendo por el perro, y ay, vean, sí tiene sentimientos y todo este desmadre. Y el chavito gana, ¿no? Y el chavito se queda presidente, presidente de Estados Unidos. Entonces dije, no, es el Samuel, ¿no? Y pues es el Samuel, ¿sabes? Creo que muchas veces nosotros nos equivocamos como científicos sociales, como banda de humanidades, y creemos que toda la banda está en el mismo nivel de discusión, ¿no? Y cuando no volteamos a verlo, o sea, minimizamos, ¿no? Ya pasó con Trump. No mames, ese güey, qué pedo, ¿no? Che, Trump, ¿qué, no? Pero su mensaje dirigido al redneck, ¿no? Entonces creo que lo mismo, ¿no? Lo mismo pasa con Samuel. Creo que pues muchas veces queremos llevar las discusiones a un punto tan alto. ¿Y quién es el que trae el aparato conceptual más cabrón? ¿Quién es el que trae pues sí, así todo ese corpus teórico más complejo que nos permita explicar eso y dejamos pasar cosas que nos pueden decir un chingo, ¿no? Como este morro, ¿no? O sea, minimizarlo, pendejearlo, ese güey qué, ¿no? De repente los que nos vamos en banda somos los que creemos que en realidad la política se hace discutiendo de manera seria, ¿no? Que eso tendría que ser, ¿no? Que la política tendría que ser algo serio, ¿no? Y algo para que, o sea, que necesitas tener bagaje para poder hablar de política, ¿no? Para participar de lo público. Pero pues sabemos que no es así, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces tenemos expectativas demasiado altas que hacen que se nos cuelen este tipo de personas, ¿no? Simplonas. Pues, o sea, para mí este morro la armó también por su novia, ¿no? Puede sonar muy misógino, puede sonar muy sexista, ¿no? Pero toda la banda quiere una novia bien guapa, ¿no? Sí. Y aparte, como decían, tiene dinero. Entonces creo que no pudimos hacer una buena lectura, ¿no? Ni los partidos viejos, ¿no? ¿Con qué le vas a competir a Fosfo como Morena o como panista? Te rebasó, te comió los espacios, ¿no? Te comió el voto joven, aunque sea bien pendejo y lo que sea, ¿no? Pero esos espacios se los comió, te comió el ágora, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo le compites a eso que desdeñas, pero que sabemos que, como tú mencionaste, ¿no? Axel, probablemente nos están diciendo cómo van a ser las elecciones en el futuro. Es algo bien que no hay que perder de vista, ¿no? Un poco rojos. Focos rojos, sí. Yo vi a gente seria opinando, como cuando yo ponía algo, de repente me comentaban de Samuel, ¿no? Decían, pero al menos su campaña es novedosa, o al menos está entretenida, ¿no? Decían como, sí, no lo dudo, o sea, porque nos ha dado de qué hablar, pero es una bronca, ¿no? Ese que lo estemos analizando nada más hasta ahí. Pero quizá a mí me faltó, lo asumo, sí preví que podía ganar y preví que nos iba a hacer a todos corresponsables de su triunfo, a todos los que compartimos memes al principio, ¿no? Y demás. Pero esto que dijo Víctor, o sea, sí es bien interesante porque es el anuncio. Yo me acuerdo que hace muchos años se me grabó mucho ese anuncio, quizá fue de las últimas veces que vi tele así, con mucha atención, ¿no? Pero del Gol, el carro de Volkswagen, ¿no? Y era como algo así, el argumento central era como si quieres que deje de ser tu amiga y pase a ser tu novia, pues de entrada emprende, ¿no? O sea, la diferencia es tener un localito y segundo, pues traer tu Gol, ¿no? Y no andar a pie. Entonces,
pues creo que es la misma lógica con el Samuel, ¿no? O sea, creo que es la cuestión aspiracionista y tienes toda la razón, o sea, sí suena misógino y suena además racista, pero la cuestión aspiracional tiene que ver con una cuestión de clase, ¿no? Y étnico, racial también, en términos de sí, todo el mundo quiere una novia güerita, ¿no? Y quiere tener varo, y pues el Samuel personifica ambas cosas, ¿no? Y en pocas palabras, ambos son de esta cultura del influencer, ¿no? Que yo veo que hay muchas críticas y quizá me quedo con eso de, no, pues ahora están quemando a cualquier influencer, ¿no? A todos los que tenían, pero también los están siguiendo al mismo tiempo, ¿no? Y están hablando de ellos, y por lo que entiendo, hay toda una generación. No nada más estoy culpando a los chavitos, o sea, hay gente de nuestra edad que se dedica a seguir la vida de esos güeyes, ¿no? A mí me queda claro porque veo lo que comparten y lo que comentan, así los estén criticando. Yo digo, pues es la nueva lógica de lo que las personas que antes seguían a los artistas, ¿no? Y que creo que eso sí ya se está quedando atrás. O sea, por ejemplo, Alfredo Adame creo que tuvo, no sé, muy poquitos votos, creo que un voto en la casilla en la que él votó, ¿no? O sea, su voto nada más. Y o sea, eso ya no está funcionando. Lo que se viene es este modo influencer, ¿no? De youtuber y etcétera, etcétera. Y lo aplicaron a una campaña con personajes muy preocupantes, porque yo creo que este güey sí opina de manera genuina, algo que debe opinar mucha gente de manera genuina en Monterrey en específico, en San Pedro Garza García, que es el municipio más rico, y en Nuevo León, ¿no? De que ellos son los que trabajan, ¿no? En el centro se administra y los del sur descansan, ¿no? O sea, es una visión pues, preocupante, ¿no? Que llega a la política personificada. O sea, yo no toco madera, ¿no? Pero qué tal que el Samuel es presidenciable para el 24, ¿no? Para el que sigue, o sea, sí le mete un toque de tristeza al asunto, porque en este punto puede ser que Samuel García levante más que un político tradicional del PRI o del PAN, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, ese sería el perfil de la oposición, ¿no? Esa es una de las posibilidades. Hoy en la mañana decía bueno, leí a Hernán Gómez, no sé si lo han topado, pero ya después escuché la conferencia matutina del presidente que decía, dijo algo como la clase media es aspiracional, ¿no? Prefieren votar por corruptos, se identifican más con corruptos que con quienes les representan y demás. Y ya el análisis de Hernán decía, bueno, todo eso es cierto, no sé si lo debería estar diciendo el presidente, pero todo eso es cierto, ¿no? Güey? Entonces, pues sí, esa clase media aspiracional vota. Y pues, en Nuevo León votó por Samuel García. Sí, pues hay que estar al pendiente, güey, porque probablemente sí pueda llegar al 24, ¿no? Y sí, es peligroso. Me acuerdo mucho, ¿te acuerdas de la película que vimos de No? Chilena. Sí. Básicamente igual puesto, ¿no? O sea, el vato de este güey llega con estos cabrones, a ver, yo les voy a hacer ganar, como quién sabe, pero van a ganar, güey. No les voy a hacer una campaña bonita, así culera como ustedes quieren, que muestre sangre, que la chingada. Yo les voy a hacer una campaña bonita, güey, para que este güey gane. Ya, como la de Coca-Cola, ¿no? Ajá, como la de Coca-Cola, ¿no? Y tal cual, güey, les funcionó y ganó, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que eso se está viendo reflejado, güey. Digo, no sé si pasa en otros países, ¿no? Pero lo de aquí estuvo muy cagado lo de Samuel, güey. Sí, yo creo que sí pasa en todo el mundo. Pues ya decía Víctor con Trump, y creo que cada vez más va a ser la tónica de las campañas. También hay otra, a ver si ubico ahorita el nombre, otra película, esa está en Netflix, que es sobre campañas negras, y de estrategia digital, ¿no? Como para denostar a los contrarios y demás. Si la pueden ver, ahí échensela porque es, a ver, ahí voy. La de Hater, está en Netflix, si pueden, véanla. Es estrategia así, en redes, ¿no? Estrategia negativa, en campañas negras y demás. Pero bueno, pues es lo que se viene. Entonces, yo del lado de Morena creo que también sí le saben a la estrategia digital por lo que he visto, pero creo que no conectan mucho con los jóvenes que no están ya encausados hacia, sí, por el cambio del país, lo que decía Víctor, ¿no? Que no están ya en la discusión. Entonces, pues a ver qué pasa. Sí, va a ser interesante, güey. Víctor, ¿algo que quieras añadir? Bueno, creo que algo que también es interesante
y algo que lo que también pensaba hace poco, con esta cuestión de las buenas intenciones, ¿no? Porque creo que como el post del que hablaba del que hablaba Axel, que compartí por ahí, hablaba de que no son los grandes desfiles militares, ¿no? De así haciendo el saludo, ¿no? A Hitler. Ahora tienen otro perfil, ¿no? Que ya no necesariamente es el militarista, que no necesariamente va por ahí, ¿no? Creo que el de ahora es un discurso muy simple, muy de buena voluntad. Creo que es a partir de cómo estamos concibiendo el mundo, ¿no? Ya no hay matices, ¿no? Bueno o malo, ¿no? Está todo en oposición, ¿no? O sea, y si confundimos las cosas y de repente creemos que se deconstruyó, que hubo dialéctica, pero únicamente nos pasamos al otro lado, ¿no? O sea, solamente le pimponeamos entre blanco y negro, bueno o malo, si no, y olvidamos todo lo que engloba por ahí, ¿no? Entonces creo que pienso que también mucha de la banda que votó pensando que hacía el bien, porque en este discurso de López Obrador, dictador malo, entonces quien se oponga a él, entonces bueno, ¿no? O sea, pues, es nuestra lógica, ¿no? O sea, una lógica binaria, ¿no? Elimina todas las posiciones, elimina todo, ¿no? Elimina matices. Entonces, López Obrador, malo, ¿no? Puede sonar muy al meme de que le está hablando al chango, ¿no? Te estoy diciendo que no sé qué, ¿no? O sea, pero es que, o sea, realmente va así, ¿no? O sea, no somos capaces de matizar, ¿no? O sea, hasta en cuestiones de lenguaje, ¿no? O sea, eliminas la complejidad del lenguaje, eliminas la complejidad de las acciones, las posturas, las reduces a dos. Entonces, yo creo que esa buena intención, ahora la banda de derecha, ahora vota desde la buena intención, ¿no? Así pues es que le estoy haciendo un bien a mi país, ¿no? Porque pues, o sea, el comunismo es malo, ¿no? Lo que sea que eso signifique, pero es malo. Andrés Manuel, dictador, autoritario, malo. Entonces, lo que se oponga a él va a ser bueno. Entonces, estoy del lado correcto. Estoy impidiendo que tome, como decía hace rato, creo que Andrés, ¿no? No hay que permitir que tengan todo el poder, ¿no? No sé qué significa un contrapeso, pero yo voy a votar por el contrapeso, ¿no? Entonces, yo creo que la forma en la que votó la banda, lo hizo desde la buena intención, pero completamente desinformada, traspasando las nociones así de redes, que o sea, las redes están educando a la banda, ¿no? Las infografías están educando a la banda, no hay discusiones serias, todo se reduce a tercera vía y a este tipo de páginas, o sea, ya está todo condensado y nada más apréndetelo y desde ahí, ¿no? Entonces, al eliminarse las discusiones, las críticas, pues votaron, yo creo que están tranquilos, yo creo que tienen sus conciencias tranquilas, no conocen el plan del PAN, no conocen el plan del PRI, no conocen el plan del PRD, lo que se quería era evitar el ascenso del mal, ¿no? Casi, ¿no? Y yo creo que mucha banda votó en ese sentido, votó desde hacer lo correcto, como ciudadanos, esta versión de ciudadanista, ¿no? Hay bastante simplona, muy moralista, con tendencias a la derecha, ¿no? Yo creo que fue algo que también sucedió en estas elecciones. Hicimos el bien, paramos a ese monstruo, ¿no? Entonces, híjole, pero es trasladar al voto lo que yo vi en redes sociales, ¿no? O sea, mis concepciones morales están, las puse, las plasmé en la boleta, ¿no? Entonces, se entran un montón de dimensiones que pues, muchas veces no se estudian, ¿no? Que muchas veces dejamos ahí de fuera y que son muy importantes, ¿no? Yo me los imagino así con la bandera, ¿no? De que actuaron bien, aunque eso signifique traer a un Jair Bolsonaro, aunque eso signifique traer un Piñera, pero sacamos al malo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, eso se me hace más alarmante, ¿no? Las buenas intenciones pueden llevar a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, híjole, yo creo que también no deberíamos de perder de vista esa parte, ¿no? Sí. Pues, la 4T pues sí la tiene difícil en ese sentido, ¿no? Como, pues, ¿qué tiene que hacer, güey, para llegar a esas personas, ¿no? Decir, güey, pues es que esos güey ya se les metió esa idea, ¿no? O sea, como bien dice, yo estoy votando por mi país, ¿no? Yo estoy votando por el bien de todos. Entonces, ¿qué tienen que hacer para llegar a esos güeyes, no? Porque como dices, güey, pues no les importa que regrese Felipe Calderón al poder, ¿no? O sea, que pongan al populista, ¿no? ¿No dices, no? Entonces, pues sí la tiene perra, ¿no? O sea, yo creo que sí la tiene cabrón en poder
pues borraron un poquito la imagen que le crearon. Entonces, pues, sí tiene que echar huevos. Yo incluso creo que puede llegar a peor que Calderón, porque no sé si creo que, no me acuerdo si ya lo había comentado aquí, pero decían que, o sea, que un perfil que podría ser era Cuadri. ¿No se acuerdan de Cuadri en la elección de 2012? Que traía el discurso del ciudadano, ¿no? Ahorita es el del bien y los contrapesos, ¿no? Entonces votamos por PRI-PAN. Está muy cagado este meme de, como López Obrador es un priista, voy a votar el PRI, voy a votar por el PRI, ¿no? Para sacarlo del poder. Entonces, y sí es la lógica de mucha gente, ¿no? Es como, güey, es que es un priista, ¿no? Es un presidencialista de lo peor. Ah, ok, entonces voten por el PRI. Yo he visto a gente muy seria, o sea, gente que son teóricos de la rama, la disciplina que yo estudio, ¿no? O sea, gente respetable, pero que sostiene esa posición, como López Obrador es lo peor del priismo, entonces hay que votar por el PRI para hacerle contrapeso. Neta, he visto esa reflexión, que a mí, por supuesto, no me hace sentido. Yo más bien ahí creo, pero en esas personas lo entiendo porque ellos ya están defendiendo un interés de clase, ¿no? Ya es como yo tengo estos privilegios, que ellos sí los tienen, y pues yo siento que ahorita están amenazados porque ellos de repente le llaman ocurrencias a los cambios, ¿no? Entonces es como decir, ¿qué tal que un día vienen y me reforman todo este asunto de los ingresos que yo estoy teniendo? Entonces, no, pues yo me voy a lo seguro, ¿no? O sea, los gobiernos del PRI y del PAN pues no se metieron con la intelectualidad, ¿no? No se metieron con los científicos, y en esos círculos pues yo lo entiendo porque hay personas que efectivamente no pertenecen a la misma clase social pues que nosotros, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo diría, yo entiendo perfectamente, están defendiendo sus intereses de clase, ¿no? Pero entonces, en 2012, Cuadri traía este discurso de ser ciudadano. Yo recuerdo que en ese entonces fue la primera vez, creo que adjunté, y ahí todavía no estaba en la facultad, sino que estaba en la FES en Acatlán. Y un día después del debate daba clase los lunes, yo me imagino. Yo creo que fue el domingo el debate. La gente estaba diciendo, no, es que viste a Cuadri se rifó. O sea, las conversaciones que escuchabas en el pasillo, así, como les dijo sus verdades, ¿no? Y dije, pues qué preocupante, que no vean que ese güey está diciendo muchas locuras, ¿no? Y que además es un perfil de lo más nefasto y demás. Y en esta elección, Cuadri le ganó a Pablo Gómez, ¿no? Que es un cuadro así de la izquierda de toda la vida de la Ciudad de México, además. Entonces, efectivamente, yo creo que en Morena y sus aliados pues tendrán que repensar la estrategia porque hay un sector al que no le están llegando, al que no le pesan estos nombres, ¿no? De, no, pero pues es Pablo Gómez, ¿no? Evidentemente vamos a votar por Pablo Gómez. No, pues la gente en esos sectores está diciendo, no me vale madre, ¿no? O sea, yo voto en contra de esto porque le voy a, como dijo Víctor, porque voy a hacer el bien por mi país. Entonces, es traer a Cuadri de nuevo al juego político, y eso es muy preocupante porque esos cuadros de verdad sí pueden ser un Jair Bolsonaro o un Trump. O sea, entonces, Y pues si sí, de memoria, ¿no? Por ejemplo, creo que este cabrón fue el que dijo algo así como México será mejor sin Oaxaca y Chiapas, ¿no? O sea, sí, es comentarios correcto. de ese tipo, ¿no? Entonces, oye, güey, cabrón, tantita memoria, ¿no? O sea, tantita madre. Son cosas muy interesantes las que están pasando ahorita porque algo que revela es que nosotros lo hemos hecho, no hemos hablado de los temas progresistas, de la agenda del progresismo, porque pues, la vemos bien, pero no la podemos separar de las posturas políticas, ¿no? No es como, sí, o sea, soy tan progresista que voy a votar por el PAN, o sea, que se presta para el meme, ¿no? O sea, como este gobierno no entiende del todo las causas, ¿no? O el presidente no tiene un discurso lo suficientemente sofisticado, voy y voto por Gabriel Cuadri. No, carnal, porque, o sea, eso es lo peor que podrías hacer, ¿no? Entonces, yo pues, rescato este espacio, es muy, digamos, es humilde en términos de audiencia, pero creo que algo que me han hecho ver es como, esa audiencia que son poquitos, al final es muy valiosa porque son personas que te ven, ¿no? O sea, que sí te ven, que sí siguen pues lo que estás platicando y demás. Entonces, bueno, es un esfuerzo y ahí, digamos, es un trabajo honesto al menos, ¿no? Pero lo saco a colación porque esta estrategia de la que hablamos de Samuel, eh, Víctor nos roló un video que yo les pasé a ustedes sobre los youtubers en España. Yo la verdad no he visto a los que están mencionados ahí en la nota, salvo a Roma Gallardo, ¿no? Y Roma Gallardo me parece muy bueno, o sea, me parece un güey que te entretiene mucho, ¿no? O sea, y yo sí puedo decir, güey, está diciendo lo contrario a lo que pienso, pero me entretiene, ¿no?
y creo que esa es la nueva presentación de la derecha, ¿no? O sea, que ya no van a ser... Otro compa quería hablar de los libertarios, ¿no? Y quizá los libertarios revelan un poco más quiénes son los que son libertarios en lo económico, ¿no? Así como los anarcocapitalistas y demás. Pero esta gente carismática de la derecha realmente ya no va a llegar con esos discursos tan de rompimiento, ¿no? Va a llegar con esto de hay que hacer lo que toca, ¿no? Por el bien del país, porque yo soy un ciudadano como tú, preocupado y demás. Y creo que eso lo vamos a ver cada vez más, ¿no? Y ya ganó Samuel en Nuevo León, y pues hay que estar prevenidos y hay que dar la batalla por el contenido también, ¿no? Porque ya vimos que tiene su peso. Los discursos, el contenido, ¿no? Los debates, todo. Sí, que ahí el contenido que nos pasó Víctor sí está, sí está bastante chido porque se basa más que nada en cómo están influyendo las redes, ¿no? En todo lo que es la derecha. Y, y pues sí, combatir con eso, digamos, como un, un partido, digamos, como Morena, que es un poquito más, pues más al pueblo, sí es un poquito más complicado, ¿no? Como decimos, no está está más complicado que se gane a la gente que Morena hacerlo también. mediante los medios. Perdón, man, perdón. Pero no es, o sea, no te bombardean tanto, ¿no? Lo que voy es a que son un poquito más, mm, como más reservados en ese aspecto, ¿no? No son como más aventados como los que nos pasó Víctor, que sí, prácticamente te dicen, güey, esta es la opción y votas o mueres, ¿no? O sea, votas por nosotros o te vas al carajo. O el comunismo. Pero Morena también tiene sus youtubers, nada más que yo creo que ellos, y sí te hacen su función, pero tienen un público objetivo, o sea, al cual ya se ganaron, que es una audiencia, son personas incluso mayores, ¿no? Como que dicen, no, pues yo ya no le creo a la televisión. Entonces, tú sí topas algunos de estos, ¿no, Andy? Me has dicho, no sé si... Ajá. Pues sí, nombres. El campechaneando, ¿no? El chapucero, todos esos güeyes que... Vicente Serrano, ¿no? Serrano, sí. Pero yo lo que siento es que tienen un público ya como cautivo, ¿no? Que dicen, no, pues la gente que dice, yo ya no le creo a la televisión, entonces yo me informo con estos güeyes. Pero para los más jóvenes creo que sí todavía está la batalla y creo que en este punto la está ganando la derecha por lo que yo observo, ¿no? Incluso que Chumel siga teniendo seguidores, pues es revelador de que mucha gente pues opina como ese güey, ¿no? O sea, en realidad, en las ciudades, ¿no? Y gente de nuestra edad y más jóvenes, un poquito más grandes también, sí, opinan como ese güey y tiene una nueva presentación, una opinión que pudo haber dado cualquier güey de derecha en otra época, ¿no? Pero ahora tiene una presentación más amigable para la época. Es que son como más divertidos, ¿no? O sea, como que llegan... Tuvo que hacerlo porque lo mandaron a la verga de 50,000 lados. O sea, no le tocaba de otra, güey. No te tocaba, carnal. Pero pues sí, o sea. ¿Vale? ¿Qué decías? No, yo decía que como que estos güeyes, como el tipo Chumel, güey, pues tienen un discurso como hasta cierto punto divertido, ¿no? Que les puede llegar a los chavitos, ¿no? Entonces, si escuchas a ese güey y escuchas al Vicente Serrano, pues a lo mejor dices, no, güey, pues el otro güey me está diciendo cosas que no quiero escuchar, ¿no? Mejor me voy con este güey que es medio cagado, por lo menos, ¿no? Y es güero, güey. Entonces, pues yo creo por ahí, ¿no? Saben cómo llegarle, güey, sí. Sí, es como ver un libro y ver los dibujitos o leer, ¿no? Quiero creer. Pues sí, es que realmente sí se tiene que pensar el mensaje en esos términos. O sea, ahorita que escuché a Víctor me quedé pensando, güey, y creo que lo otro sí existe, pero sí es una otra naturaleza de chamba. Por ejemplo, estos podcasts no podrían ser, sino tienen que ser como armar estos videos con edición, ¿no? Con muchos estímulos para las personas, así como de yo te voy a explicar, pero el problema que yo le veo a eso y no me gustan esos formatos porque justo son negro o blanco, ¿no? Para que la gente realmente se clave en lo que ves,
tienes que decir todo esto es malo y todo esto es bueno, ¿no? Yo te estoy dando las respuestas, te las enumero incluso, ¿no? 5 razones por las que tienes que... Ajá. Y pues no, la realidad no es así, o sea, uno no puede hablarla así porque no, pues yo también tengo mis dudas. Yo te voy a decir algo, pero también lo estoy dudando, ¿no? Y el chiste es que tú dudes, pero al mismo tiempo te estoy exigiendo, oye, pero también tienes que saber de la historia, ¿no? Porque si no te van a ver la cara. Es muy, muy complejo realmente hablar. Contrario a lo que, pues, quienes ganan, pues, el debate o los seguidores, pues, es porque dicen 5 razones por las cuales, no sé, hay que votar para crear contrapesos en este gobierno, ¿no? ¿Para qué no? Y entonces ya, pues, no, pues sí, ya, en ese video me lo ha aclarado todo y ahora Sí, no, sé pues, aparte la van a doquier tú inmediato y en corto. Hay 5 puntos lo que necesito, vámonos, ¿no? O sea, La tarea. caliente. Sí, Pero bueno, no sé si quieran comentar algo más acerca del tema, amigos. pues yo quería comentar otra cosa, pero no sé si del tema quieran comentar algo, Víctor, Andy. No, pues ahora sí que nos iríamos tendido, ¿no? Pero pues yo creo que ahorita ya Sí, expusimos algunas cosas, ¿no? Va. sí. No, yo quería contar que en los primeros podcasts, no me acuerdo si el primero, pues platicamos cómo nos conocimos y demás, pero no me acuerdo en cuál, conté como la historia de que el punk cómo me había llamado la atención, ¿no? Y fue un proceso de entrada como de que yo estaba tocando la guitarra y me di cuenta que era muy malo. Entonces yo me puse a investigar, o sea, como en el trabajo de mi mamá, llegaba a la computadora, ahí había internet, ¿no? Y era como, pues, ¿qué se puede tocar? Yo creo que tal cual busqué, ¿qué puedes tocar siendo malo? Siendo malo para eso. Y era el punk, ¿no? Entonces dije, ay, pues debería por ahí. Y luego cuando ya llegué a la prepa, yo le empecé a hablar a Gaby y una vez me regresé con ella, pero iban sus compas, ¿no? Entre los cuales estaba Víctor. Y a mí me impresionó mucho cómo los porros a ellos no los taloneaban, ¿no? Y dicen, no mames, o sea, ¿por qué talonean a todos menos a esos güeyes, ¿no? Entonces, desde ahí se me quedó como, no, es que esa estética tiene lo suyo, ¿no? Y como que siempre fue así un referente visual y luego escucharlos hablar, yo creo que tanto al César como al Víctor se me hacía muy interesante. Y la primera vez que platiqué con el Víctor fue porque estábamos pedos los dos en una fiesta ahí pues yo creo que era en esa o era Catepec, ¿no? Pero era en esta, por la línea B. Y empezamos a hablar de Anti-Flag, ¿no? Pues que eran Straight Edge, pero pues no eran Straight Edge en términos de madrearse a la gente que no lo era, sino pues, era una convicción lo de no tomar, ¿no? Y coincidíamos en que estaba chido no tomar, pero pues si no estuviéramos pedos no hubiéramos estado hablando ese día. Y así fue como topé al Víctor. Entonces, pues muy chido, o sea, muy chido que estés acá hoy porque siento que es un bonito círculo de la vida, como poder platicar de estos temas contigo, man. Eso. Oye, aparte, pues, o sea, sí, no máximo, aparte imagínate, nos conocimos en esos términos y pues de Sí. repente veo que la banda, o sea, la banda ya trae cosas bien complejas, ¿no? La banda pues, acá se empezó a chingar, empezó acá a talachear en cuestiones intelectuales y que hasta, inclusive, ¿no? O sea, se escucha muy mamón, ¿no? Pero que hasta, pues cuestiones como el punk, pues te empiezan a quedar ahí medio, o sea, dice, chale, ¿no? Yo me acuerdo que ahí ya en el 12 fue cuando pues, ya me divorcié, ¿no? Así ya cuando pues sí está chido, sí topo la banda punky, pero, o sea, pues el punk también se me hace bien limitado, no sé, se me hace como un punto de acceso para otro tipo de cuestiones, pero pues también se vuelve algo dogmático, ¿no? Entonces ahí sí como que ya le marqué el distanciamiento, ¿no? Yo si me dices algo, pues la neta de punk, pues, no sé, tiene años que no escucho nada, ¿no? Era corridos, reggaetón, ¿no? Hasta, no sé, cosas así, ¿no? O sea, pues esa parte ya quedó ahí, no en el abandono, ¿no? Porque creo que sigue ahí formando parte, ¿no? Pero pues ya en esta cuestión dogmática, el discurso muy simplón, ¿no? Que se maneja dentro del punk, o sea, lo veías con mis contactos, ¿no? O sea, que el juego democrático, que todos son iguales, o sea, pues una cuestión limitada, ¿no? Una cuestión completamente limitada a lo que dicen las canciones, ¿no? O sea, de repente te descubrías diciendo lo de las letras de Sin Dios, ¿no? Y lo jalabas, ¿no? Lo jalabas y ya, ¿no? Entonces, yo creo que está chido como este punto, o sea, como el punto de entrada, pero pues ya después te conecta con otras cosas y le dices muchas gracias, ¿no? Pero no eres tú, soy yo, ¿no? Y ya te vas a lo que sigue, ¿no?
Ahora fíjate que sí creo que es un punto de partida pero muy afortunado, porque yo estaba platicando apenas con mi carnal y le decía, como estabas hablando de las drogas, ¿no? Y pues cosas que él me estaba contando y yo decía, pues mira, no me asusto ni me sorprendo, pero yo agradezco un chingo como las cosas con las que me encontré de adolescente porque me hacían como desdeñar, ¿no? O sea, justo esa actitud soberbia frente a lo sistémico, ¿no? A mí me ayudó un chingo, o sea, porque no caí ni en, no, pues yo quiero tener varo, ¿no? No, pues yo, o sea, a mí me hablaban como de meterme coca y decía, ¿cómo no, güey? O sea, jamás, ¿no? O sea, no entiendo por qué lo haría, o sea, yo no. Entonces, creo que me ayudó, es un gran punto de partida, pero sí había conversaciones que no se pueden entender y en algún punto, o sea, esto como de, güey, pues es una farsa, pues sí es una farsa, güey, pero o sea, de todos modos está ocurriendo, ¿no? Y entonces ya podemos hablar de eso, pero pues sí hay gente que no, pues no pasó de ese tema. Y también de repente había discusiones muy superficiales. Digo, ya hemos platicado todos, aquí hemos hablado del dogmatismo y lo había hasta en el punk melódico, mano, ¿no? Para decir, o sea, quizá tú estuviste en un espacio más, más radical quizá, pero hasta en el punk melódico había mucho dogmatismo en cuanto a qué sí estaba chido, qué ya no estaba chido, ¿no? Ya no te podían gustar ciertas cosas, no podías admitir abiertamente que te gustaban ciertas cosas, ¿no? Pero yo llegué a tener una conversación con un compa, pues, muy conocido y mencionado por acá, que me decía, no, es que yo te veo en la calle y yo digo, ese güey no es punk, ¿no? Y yo decía como, pero pues eso está bien, ¿no? O sea, ¿por qué querrías decir, güey, ese güey sí es punk? Así, yo lo veo y dice, pues, yo me quedé ese día pensando como, pues, entonces, ¿qué estamos discutiendo, güey? Como, o sea, pues te ves muy fresa para hacer punk y es como lo mismo, pues no sé, güey, o sea, te ves muy naco para ser mi amigo, o sea, ¿qué vamos a decir después, güey, ¿no? O sea, entonces, sí, güey, sí. Ya, buenos recuerdos. Qué Saludos a toda la pendejada banda. de argumento. Es que te digo, no sé, amigos, ¿quieren comentar algo más? ¿Quieren platicar algo más? Antes No, de mano, terminar le el dimos, estuvo tema. muy chido, estuvo muy, muy chido. Gracias, Vic, porque la neta es que... Ahora sí que gracias por la invitación. Yo sí, no me los he chutado todos, ya les voy a mentir, no, llevo los 46, no, o sea, no, les estaría mintiendo, ¿no? Pero si escucho y de repente lo veo ahí en las historias y le pico, no mames, a ver, vamos a escuchar ¿no? Ya han tenido temas así bien interesantes, ¿no? Precisamente ayer estaba escuchando el de, ¿cuál era? Creo que la revolución del perreo, ayer lo estaba escuchando, una morra, no era la que estaba hablando de eso, por ahí lo estaba escuchando y he seguido ahí por ahí algunos, pues sí, está interesante, ¿no? Y está chido, tus visiones más frescas, ¿no? Y sales Sí, acá de los contextos en los que normalmente estás y todo, entonces creo que eso lo hace chido, ¿no? Y pues como te decía, Axel, ¿no? Pues nada más estaba esperando el momento y nomás no llegaba la invitación, cabrones. no, la verdad a mí se me había ocurrido ya hace un rato, güey. Pero pues ya, yo estuve a punto de decirte de qué quieres hablar, mano, ¿no? Para decirle eso, güey. Pero salió lo de las elecciones y dije, chingón, ¿no? De ahí, y salió muy chido. Qué chido. Qué bueno que se armó. Y este es nuestro nuevo punk, Víctor. Sí, es nuestra banda, sí, es como nuestra banda ahorita, sí, el podcast. ¿Cómo era? Que eran Ha los habido, chiquitrapos, ¿no? sí, los chiquitrapos. Ya, huevo. Ya hasta ha habido peleas, güey, así como cuando con las bandas, güey, entonces ya. Vete a la verga, yo me voy de aquí, güey. Ya te quedas con tu banda, güey, ¿no? Diferencias Yo voy a hacer un irreconciliables entre podcast los más dos tiros. radical, güey, ¿no? Y voy a ser famoso. No me das el suficiente crédito, dice. Pero seguramente va a estar de regreso, Víctor. Sí, Pues eso sí, pues estaría bien chido, ¿eh? No, sí está. Y aparte me dio mucho gusto toparlos, así fuera de cualquier otra cosa, me dio mucho gusto toparlos, ¿no? Pues hace un buen, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando al Andrés, pues era el Mike, ¿no? Ya no se parece al Mike, ¿no? Ya es una persona decente, ¿no? Encima igual me acuerdo de Roberto, ¿no? Y es que me acuerdo que también me pusiste en Jaque Axel cuando dice, no, pues, de la recomendación musical, dije, ay, en la madre, ¿no? Pues, ¿de qué, no? O sea, vas a hablar de punk, pues esos morros saben de punk, vas a hablar de los chicos del maíz, pues, ¿qué le voy a venir a decir al otro compa, no? Estaba así bien angustiado, ¿no? En cuanto a la recomendación, porque los topo, ¿no? Yo los topo así en ese contexto de, ya hemos visto por ahí nuestras evoluciones, está bien chido, ¿no? Estuvo bien chido
pues escucharnos, ¿no? Acá compartir y complementar y pues, creo que estuvo muy chido, ¿no? La neta me gustó mucho y sí estoy bastante emocionado con esto, Qué ¿no? chingón, mano. Sí, yo también salió bastante bien. O sea, Qué chingón que les veas, güey. La neta. Muchas sí. gracias. Sí, Ya, y ya después pues me pongo al corriente, pero ahorita llevo poquito. tómate el tiempo que necesites, va a seguir saliendo todas las semanas. No, sí, para seguirlos, ¿no? La neta. Y pues Gracias, como te mano. digo, vas a estar de vuelta seguramente. Y Sí, pues hay que nada, pensarlo, que no. ujú, nada, anda, muchas No, gracias por vernos. ¿Qué les parece si pasamos con las recomendaciones, amigos? Simón. Pues Sí, sí. bueno, yo de hecho, por esto que comentó Víctor, también tenía mis dudas de si traer esta rola o no, porque no sabía si, por ejemplo, a él se le iba a ocurrir. La verdad, muchas en las que pensé, pienso que quizás se les ocurrieron a ustedes, entonces solo voy a decir una, ya si no, si las dicen, las menciono, ¿no? Pero una es la de revisionismo o barbarie de los chicos del maíz. Y con lo que me quedo de esa, güey, más que citar alguna estrofa como a veces hago, porque no, creo que no es el caso esta vez, es como que esos güeyes, o sea, se me hace muy cabrón porque llegaban a un punto de decir, bueno, güey, pues sí estamos apoyando a un partido, ¿no? Reformista, que en su momento, como los orígenes de Podemos y demás, y ya están hechos sus rolas como diciendo, no, pues sí están de la verga, ¿no? Los de Podemos y demás, pero en su momento sintieron muy relevante el decir, pues o participas en esto o te quedas por allá en tu trinchera diciendo que tú eres el más real, ¿no? El más puro o lo que sea. Entonces, pues esa canción la recomiendo porque, eh, pues no sé, o sea, está escrita como en términos de victoria, ¿no? Entonces, de repente se necesita eso y incluso da como la pauta a por qué se involucraría uno en política aún sabiendo pues, todo lo negativo, ¿no? Que lo sabemos. Entonces, o sea, estuvo interesante, por ejemplo, Víctor decía, los candidatos de Morena, no todos evidentemente, pero son caciques, ¿no? Y aún así simpatizamos, claro, pues porque la realidad es súper compleja, ¿no? Entonces, bueno, por eso me quedo con esa recomendación por ahora. Ya si no mencionan alguna que se me había ocurrido, lo digo. Me llaman. Va que va. Andy, Yo nomás traigo una, no es tan temática, es de los Puncetes, es de su nuevo disco. No sé si ya la escucharon, pero está chingona, se llama Shiseido. No. Y es una crítica más o menos a, a la vejez, ¿no? Y habla así, de hecho ya con las primeras dos líneas, dice, ¿qué tipo de viejo vas a ser? ¿Qué final vas a tener, no? Entonces, ya ves que esos güeyes, la neta, se me hace una banda muy crítica, pero cagada, ¿no? Entonces, pues se me hizo buena, escúchenla, y pues como todos sus discos, no hay uno que no sea bueno, güey. Entonces, se llama Shiseido, tópenla. Va. va. Víctor, Pues como les decía, ¿no? Pues, como ya tiene, o sea, escucho, bueno, hago mis labores a ritmo de Bad Bunny, a ritmo de esos playlists de reggaetón viejito, ¿no? De Baila Morena, entonces, La de dormir con tu mujer y así, ¿no? sí, ya sabes, acá Romeo Santos y le tuve que pensar, neta, le tuve que pensar porque, o sea, cosas serias, así lo único que escucho es así, es literalmente el algoritmo de Facebook sacado de pedo, ¿no? Así, de repente me manda Natanael Cano, de repente me manda Chalino, y de repente sale ahí el Hard Fighter, ¿no? Y o sea, así está como bien raro, ¿no? Pero es precisamente porque, pues ya dejé, bueno, creo yo que ya hace un rato que dejé de formar mi identidad a partir de la música, ¿no? Que era algo que hacía cuando estaba morro, ¿no? Cuando iba en la prepa, ¿no? Los primeros años de la universidad, que estaba así completamente fundamentado en lo musical, ¿no? Pero ahora que me pusieron a pensar esto, pues dije, pues, o sea, no puedo recomendar Amor Tumbado, ¿no? De Natanael, un pedo así, ¿no? Este, entonces, ubiqué una canción, la de Casas Bajas del Salvaje Decibel, y creo que está muy chida porque hace alusión a los cambios en el barrio, ¿no? De cómo los chamaquitos ya no juegan, sino que de repente, o sea, ubicada en el contexto de la Pobla en Chile, cómo pasaron de ser los pobladores que conquistaron el terreno
a base de madrazos, de movilizaciones populares, y de repente ahora los chavitos traen un arma, ¿no? Cómo las nuevas generaciones se apartaron de eso y pues ahora se dedican a delinquir y pues a jalar el gatillo a la primera, ¿no? Entonces, está muy interesante porque es pues la marginalidad, ¿no? Cómo se transforman los barrios populares combativos en un primer momento, se transforman a pues morritos que pues quieren traer el carro, pues, que quieren hacer feria, pero pues dinero fácil, ¿no? Y pues cómo andan armados desde morritos, ¿no? Entonces está muy interesante esa de Salvaje Decibel, Casas Bajas, y creo que pues también lo podemos ahí, lo podemos vincular, ¿no? Con estas realidades complejas y cambiantes que no necesariamente mutan o se complejizan hacia lo chido, ¿no? Sino hacia salidas muy, muy, muy fáciles, muy inmediatas, como hemos estado por acá mencionando. Fíjate que ahorita que mencionabas eso de que ya no formas tu identidad en base a la música y que, bueno, todos a lo mejor pasamos por esa parte, pero ¿qué hubiera sido a lo mejor de nosotros si no hubiéramos topado, por ejemplo, algunas canciones del punk y hubieras llegado directamente a escuchar Romeo Santos, Bad Bunny, güey, No, pues ahí sí ni cómo negarlo, ¿ah? Pero pues, ¿qué sería de uno, no? O sea, ¿qué estaría opinando uno si de morro no hubiera llegado a topar esas cosas, ¿no? O sea, pues yo creo que sí, como dices, a el punk, pues sirvió como de catapulta para otras cosas, pero pues qué bueno, ¿no? Que uno llegó ahí, ¿no? Porque quién sabe qué tipo de persona sería uno con esas salidas fáciles que mencionas. Traerías camisita con 3 botones abrochados, güey. No, pues eso es lo de menos, pero a lo mejor querrías ser narco, ¿no? O serías narco muy en tus posibilidades, pero pues No, igual. o sea, ahí el barrio te mandaba a ser cholo, ¿no? Si no hubiera sido por mi carnal, y que él fue como el que me enseñó Unión 13 a los crudos, que fue como lo primero que topé como a los 15, 16 años, dije, no manches, está bien chido, ¿no? Porque el barrio te jalaba para ser cholo, ¿no? Y toda mi generación de que eran cholos, pues, ya los quebraron, ¿no? Entonces, yo es lo que le digo a mi carnala, ¿no? Y pues, yo creo que si no hubiera sido por el Antonio, y precisamente por el punk, se hubiera terminado de cholo, ¿no? Y zapateado y probablemente ya como los miembros de mi generación, ¿no? Acá rafagueados y todo el pedo, ¿no? Entonces yo creo que sí, es afortunado, ¿no? Es afortunado ese camino que se tomó. Sí, la verdad. Sí. Pues no Sí, tendríamos fue muy estos espacios. Exactamente. Sí, no. Quizá estaríamos hablando pues, no sé, de ropa y así, ¿no? Ves que en TikTok hay broncas así por quién tiene la ropa más chida y así. Ay, sí, güey. No más. ¿No? Chico Gucci, ¿no? Sí, que yo justo digo, claro, o sea, lo que dijo Andrés para mí es muy cierto, como si yo tengo referentes como para poder ver eso y pues, me hace cagado, ¿no? O sea, pero digo, pues no sé, o sea, a lo mejor en la psique de un morro es como, güey, yo quiero tener eso, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, sí debe ser. En otros lados es una discusión seria, ¿no? Ese pedo, güey. O sea, sí, a lo mejor alguien se lo está tomando en serio, ¿no? O sea, güey, ese Sí, güey. claro. Sí, sí. Pero bueno, mi recomendación del día de hoy es de escape la de Canto a la Rebelión. Pues prácticamente por todo lo que habla la rola, ¿no? Que dice que todo es una basura y ya, o sea, no hay más. Ajá, Ajá. ¿no? ¿Qué ibas a decir? No, que yo pensé que ibas a recomendar la de Mi Funifa, porque esa sí habla tal cual de las elecciones. Entonces, nada más por eso. No, es la de Canto a la Rebelión. Esa creo que le dieron mucho punch cuando ganó Moreno a esa canción, porque justamente creo que estaba dedicado a México en ese entonces, ¿no? Quiero creer, algo así tenía entendido. No creo, hermano, pero pues, yo creo que la aplicaron. Porque sí llegué a ver un video, de hecho. Sí, No, yo sí, sí llegué a ver un video no, que armaron con esa canción. sí dice, ajá, ¿Ah, sí? sí dice, güey. Ah, Dice, bueno, o sea, dice Canto a la Rebelión, entre paréntesis dice México, no sé qué, México 2000 y tantos, güey. Y es oficial de escape, güey. va. Sí, man. ¿Qué te iba a decir, Beto? Oye, Este, ¿qué sientes que
escuchar que el Víctor ya también de repente escucha Bad Bunny, güey, J Balvin, güey. ¿No te da pena ser tan cerrado, pinche Beto, güey? No sé, güey, sí estoy bien raro, güey. No, güey, yo de hecho, o sea, la neta es que sí me he preguntado lo mismo que se pregunta Andrés, y esa es la parte que me preocupa, ¿no? Como de, si esta fuera la única música que yo topara, porque aparte tengo compas muy jóvenes, y sí veo que es la única música que topan, güey, o sea, que realmente no es como... Ya ahí puesto la de, ¿cómo se llama la que también te gusta a ti, Andy? La de Go Pato, la de Pato, que dice Go Pato. Ajá. Ya poner algo así es como, esa sí la he escuchado, así, pero ya, güey, que yo les diga, no, pues vamos a poner ahora un rato, a los crudos, pues no, o sea, no es algo viable, ¿no? Bueno, me fui muy lejos, ¿no? O sea, vamos a poner a The Clash, así es como, pues no, güey, no, o sea, o a los Ramones, no, pues no. Entonces, quizás es la parte que a mí también me llega a preocupar, pero fuera de ahí, pues no sé, por ejemplo, vi que estaban hablando de la de Yonaguni, ¿no? La nueva de Bad Bunny. Fui, la escuché, pues sí la bajo a mi Spotify, ¿no? Y digo, no, pues sí, está chida. Y pues ya. Está chida la faltosa, la del Ñengo Flow y acá. No. Y que ese Bad Fíjate, Bunny está como fresón, ¿no? Así es como. Las que sí, más pegan son las románticas, ¿no? Pero sí tiene unas así ñeronas, ¿no? Y principalmente las que tiene con Ñengo o con el Anuel. Pero ajá. Ñengo Flow, aparte, es una cosa interesante, es una invitación a los malos modos. Está chida. Es como el podcast que estábamos hablando de eso, ¿no, güey? O sea, sí se puede escuchar, sí se puede ver crítico y tiene su parte interesante, ¿no? O sea, sí tiene lo suyo, Sí, güey. no, pues, o sea, ese día nos pasó una lista de perreo revolucionario, se llama la lista, ¿no? En Spotify. Y la neta está muy chido, güey, porque hablan de temas que jamás se habían tratado, güey. Y una de las cosas más interesantes, a mí se me grabó mucho, todas están chidas, pero una de Sara Hebe que se llama Histórica, un pedo así, ¿no? Y dice algo como antes que histérica, histórica. Y digo, qué cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo pueden así, a partir del uso del lenguaje, pues desatar así una nueva corriente de pensamiento, ¿no? Se están sumando a algo que ya está ocurriendo, pero pues desde la artisteada, entonces, sí, tiene su mérito, güey, los nuevos ritmos, sí, los nuevos Igual artistas. Sara Eve tiene una que se llama Salfina, que está chida, así hasta hacerle ese perreo antiimperial y perreo antifascista, ¿no? Para que muevan la cola y no sé qué tantas madres dicen. Está chido. Igual es la Sara. Mándame la mano para mandársela al Beto y que la pongan en las No, La no, pongo en recomendaciones. las se llama recomendaciones. Salfina. Va, Está chidita también. va, ¿A qué va, pandilla? Va. pues sale. Pues muchas gracias, Víctor, por estar aquí. Te aseguro que vas a regresar a este programa. Muchas gracias, Axel. Muchas gracias, Andy, por dedicarnos Gracias, Víctor, tu por valioso tiempo. Y muchas todo. gracias a todos por vernos. Que ya no dijimos que nos ausentamos una semana, ¿no? Pero pues chido si quien retome, pues gracias y así. Y aparte, faltan 6 semanas para cumplir el año, mes y medio. Y eso 4 no es faltan. cierto. Ajá, no, y eso aparte, eso no es cierto porque dejamos de subir como 3, 4 semanas aproximadamente. Entonces, debería de faltar aproximadamente un mes para cumplir el año con el podcast, Sí, güey. Sí, sí. lo cual no es sencillo, créanme que no es sencillo, pero aquí estamos. Muchas gracias a todos por vernos, muchas gracias Víctor, muchas gracias Andrés, muchas gracias Chido, carnal, Axel, les pido por la invitación, ¿eh? Gracias, mano. y nos vemos la siguiente semana. Compartan, denle like, suscríbanse. Las redes sociales están acá abajo, Estrecha México, Maca Studios. ¿Tú quieres compartir alguna red social, Víctor? Eso está chido. Sí está muy chido de todo. Va. Maca Studios, los retratos de Titi y Soy HB, mi canal de videojuegos. Muchas gracias, banda, por estar aquí. Y nos vemos la siguiente semana. Despídanse, banda. Contra violencia, hermanos. Chido. Bye.